Ron, bienvenidos al canal Azúcar A, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. Capítulo 76. Una persona afligida no es un juguete para quien se aferra a ella. En opinión de Kevin, dado el formidable desempeño del cuarto Earthshare en el mar, incluso si tontamente llegó a tierra y proporcionó a la humanidad muchas condiciones de combate favorables, no debería haber sido derrotado tan rápidamente. Demasiado débil. Mira a Lord Wendy, y luego mírate a ti. ¿Es esto aceptable? Sin embargo, a pesar de las quejas, aún podía comprender algo. Tras su acción, el sistema meteorológico global se vio afectado en mayor o menor medida. Una Earthshare con semejante poder no debería haber aparecido en ese momento. O bien la tecnología ha avanzado, o bien hay factores inesperados en juego. Y a juzgar por la rapidez con la que logramos derrotarla, lo primero es más probable. Por cierto, todavía no hay noticias sobre el tercer núcleo Earthshare. ¿Podría ser que la llave divina ya haya sido forjada? Llegó el momento de la segunda noche, en la base de los cazadores de llamas. El ambiente bullía de ruido y emoción, lleno de vítores. Bajo las luces, los artistas en el escenario contorsionaban sus cuerpos, festejando con desenfreno. Todos celebraban la victoria sobre el cuarto Earthshare. Por supuesto, este baile de la victoria tenía otro nombre con el que muchos estaban familiarizados. El baile de los recién llegados, porque muchos supervivientes del desastre habían decidido unirse a los cazadores de llamas para luchar contra el Onkai. Fue igual que cuando Kevin asistió, y como en otros bailes celebrados hace mucho tiempo. Fuera de la multitud, un joven permanecía en silencio, observando cómo todos se divertían. No es que no quisiera llevarse bien con esa gente, sino que tenía cierta ansiedad social y no se atrevía a acercarse. Oye, Cosma, ¿por qué estás aquí sola? Justo en ese momento, cuando le dieron un golpecito en el hombro, una voz cálida y sonriente provino de detrás. Ah. Cosma se sobresaltó, pero después de ver que la persona que llegaba era Kevin, su cuerpo, inicialmente tenso, se relajó un poco. Así que era su benefactor. Lo asustó de muerte. Cosma miró a Kevin con expresión resentida. Este último comprendió lo que quería decir y sonrió, diciendo, lo siento, no sabía que te asustaría. Por cierto, ¿por qué no vas a celebrar con ellos? Yo, no soy apto para eso. Cosma negó levemente con la cabeza y dijo en voz baja. No se le daba bien comunicarse con los demás, ni tampoco podía relajarse y celebrar como los demás. Si se excedía e incomodaba a los demás, eso no sería bueno. Kevin leyó sus pensamientos y le dio una palmada en el hombro. Está bien, entonces. Pero inevitablemente es un poco aburrido estar solo. Como yo también estoy solo ahora mismo, te haré compañía aquí. Cosma no pudo hablar. Era obvio que la otra persona decía eso solo para salvar las apariencias. Aunque no habían charlado mucho, Cosma estaba segura de que Kevin tenía muchos amigos, a diferencia de él, que era introvertido y corriente, y por quien nadie se preocuparía. Esto le produjo una sensación de calidez en el corazón. Jeje, déjame contarte un secreto, continuó Kevin, te han asignado a mi escuadrón. De ahora en adelante somos hermanos. Te cuidaré durante el entrenamiento. Gracias. Los dos charlaron un rato más, aunque era Kevin quien hablaba principalmente, con Cosma respondiendo ocasionalmente. Justo cuando ambos planeaban observar tranquilamente a otros bailar, un par de manos suaves y delicadas les dieron unas palmaditas en sus respectivos hombros. ¿Habéis visto mi corona? Al mismo tiempo, acompañados de dos sonidos de Hong Kong, les empujaron dos pequeñas trompetas contra los lados de la cara. Ah. Cosma se sobresaltó de nuevo. Jaja, sorprendido. Inesperado, ¿verdad? Mientras esas dos manos se alejaban de ellos, una risa tan melodiosa como el canto de un pájaro apareció detrás de ellos. Fue un buen susto, dijo Kevin, llevándose la mano a la frente. Mira el miedo que le has dado al recién llegado. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no te asustaste, Kevin? Este joven, lo siento. Mira, te dije que señor no tendría miedo, ¿verdad? Sí, de verdad. No esperaba que el gran hermano Kevin estuviera tan tranquilo. Es una verdadera lástima. Cosma no se atrevió a emitir ningún sonido en ese momento. Recuperó la compostura y entonces se percató de que habían llegado tres hermosas figuras. Una rubia, una rosada y una morena. En realidad, le daba igual si eran bellas o no, lo único que le importaba era si eran desconocidas. ¡Qué nervios, qué miedo! Tres personas que no conocía habían llegado al mismo tiempo. ¿Cómo debía hablar?
¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Debería simplemente tumbarse y hacerse el muerto? ¿Tú también eres de los que se acaban de unir a los cazadores de llamas como yo? Distopia lo miró con curiosidad. Me llamo Distopia. ¿Y tú? ¿Y tú? Punto punto punto. Joven, no te pongas nervioso. Me llamo Elysia. ¿Puedes decirnos tu nombre? Punto punto punto. ¿Por qué no hablas? ¿Eres así por naturaleza? Punto punto punto. Al ver que seguía sin responder, los dos continuaron haciendo preguntas. Cosma estaba sumamente avergonzado. Sentía como si soportara una presión tan pesada como una montaña y se sentía fatal. Dirigió una mirada suplicante a Kevin. Este último comprendió al instante lo que quería decir, lo presentó rápidamente a los tres y luego dijo, es bastante honesto, así que no lo molesten. Entonces, en tu opinión, ¿esa es la clase de persona que es Elysia? Es realmente desgarrador. No pareces desconsolada en absoluto. Olvídalo, simplemente no te metas con él. Espera, ¿por qué lo estás alejando? Jeje, por supuesto, es para ayudar a Cosma a integrarse en el grupo. Oye, espera. Al ver a Elysia, a la otra chica y a Kevin marcharse uno tras otro, CL no pudo evitar sonreír e inmediatamente se preparó para ir tras ellos. Tararear. De repente, su conciencia entró en trance, seguida inmediatamente por un fuerte dolor de cabeza, como si su cerebro estuviera a punto de estallar. Al instante siguiente, recitó instintivamente el mantra que Kevin le había enseñado. Una refrescante sensación recorrió instantáneamente su cuerpo desde el cerebro, y solo entonces comenzó a intensificarse. ¿Por qué sucedió esto de repente? CL estaba confundido. En ese momento, jadeaba con dificultad y la espalda le estaba empapando de sudor. Aunque se había recuperado, aún sentía un miedo persistente. Ella miró en dirección a Kevin, y un destello rojo sangre cruzó sus ojos azules. Tras pensarlo varias veces, decidió regresar a descansar. Probablemente no era gran cosa. Le preguntaría a su superior mañana. Al cabo de un rato, la fiesta terminó, todos se despidieron y se fueron a casa. Tras pasar toda la noche con ellos, Kevin regresó al dormitorio tranquilo. ¿Has vuelto, Kevin? Sí, respondió Kevin, y luego miró una cama vacía. ¿Han empacado las cosas del soldado tan rápido? Sí. Esto es algo que aprendí en el campo de batalla. Te dejo a ti que te encargues ahora. Lo entiendo. Kevin miró el objeto que acababa de recibir y luego lo colocó en su mesita de noche. Al día siguiente, CL le contó a Kevin lo sucedido durante la fiesta. Tras comprobarlo, este último no encontró ningún problema. Tras varios días sin que se repitiera esa situación, CL dejó de prestarle atención gradualmente. 77. Capítulo 77. El gran cielo libre. Kevin estaba demasiado avergonzado como para desenmascarar su pequeño plan. Como antes, tras un período de entrenamiento, estos nuevos soldados participaron en las misiones. Distopia se encargaba de la logística, mientras que Cosma portaba un arma en el campo de batalla. Tras varias rondas de coordinación, los soldados lograron cooperar eficazmente en combate. Fue simplemente, un día, el departamento de comunicaciones recibió de repente un mensaje. Los soldados que custodiaban un sector de la ciudad de Kangai habían sido atacados por una bestia onca y habían perdido todo contacto. Pero en el último momento, un soldado subió una imagen. La imagen solo mostraba la silueta de una bestia onkai. No era muy grande, podía flotar en el aire y no parecía tan poderosa como las gigantescas bestias onkai de clase emperador. Sin embargo, esta misma bestia onkai había provocado el sacrificio de toda una guarnición de soldados. Todos lo compararon con las bestias onkai descubiertas hasta el momento y descubrieron que se parecía casi idéntica a cierta bestia onkai de hace casi un año, de la cual no se había recopilado información, solo que era de mayor tamaño que antes. Dado que Kevin lo había descubierto y denunciado en aquel entonces, sus superiores lo enviaron a dirigir un escuadrón para investigar y, de ser posible, eliminarlo directamente. Sin embargo, cuando Kevin llevó a su equipo al lugar y registraron la zona, no encontraron a la bestia onkai. Todos supusieron que se había escapado a otro lugar, y después de avisar al departamento de reconocimiento para que estuviera atento, el asunto se dio por zanjado. En general, la fuerza de una bestia onkai es difícil de cambiar una vez que nace. Si esta bestia onkai pudo atravesar la línea de defensa, debe ser más fuerte que cuando fue vista por primera vez. Podría ser que Vishnu, que puede devorar continuamente bestias onkai para volverse más fuerte. Pensando esto, Kevin miró a CL, que estaba eliminando a las bestias onkai. Sintió que algo no cuadraba en ella.
A veces, si la observabas con atención, podías ver que, mientras eliminaba a las bestias Onkai, lucía una sonrisa parecida a la de un Onkai, acompañada de una guadaña ensangrentada, lo que siempre provocaba un escalofrío inexplicable. ¿Se había vuelto adicta a matar? Kevin estaba un poco preocupado por su estado mental, pues sentía que podría haber estado reprimida durante demasiado tiempo por lo sucedido durante el tercer Onkai. No importa, que mate monstruos para desahogarse. Kevin, una bestia Onkai desconocida ha aparecido en una ciudad de Asia. Se te ordena dirigir inmediatamente a las tropas hacia allí, recabar información lo más rápido posible y resolver la situación. Unos días después, el cuartel general emitió una orden repentinamente. Comprendido. Tras la respuesta de Kevin, se desplegó rápidamente. En un avión de combate de alta velocidad, Kevin estaba sentado con los ojos cerrados, esperando en silencio, cuando de repente oyó a Seel quejarse. Aparece otra bestia Onkai desconocida. ¿Acaso acordaron salir en grupos? Exacto. Si nos tienden una emboscada mientras luchamos más tarde, ¿no sería muy peligroso? Pilot Dystopia también intervino, lo que irritó inmediatamente a Kevin. ¿No podrías desearnos un poco de buena suerte? Es solo una situación posible, no necesariamente sucederá, eso espero. Al cabo de un rato, llegaron a su destino e inmediatamente pudieron ver una enorme bestia Onkai que se alzaba imponente en la ciudad. Su cuerpo era principalmente de un rosa romántico, mezclado con un poco de blanco puro. En su cabeza, tenía un par de orejas puntiagudas que recordaban a las de los elfos en los cuentos de fantasía de otro mundo. Innumerables cristales rosados cubrían su enorme cuerpo, y algunos objetos con forma de prisma flotaban a su alrededor. Si se ignorara su comportamiento actual de destruir la ciudad, mucha gente probablemente se enamoraría de una bestia Onkai tan estéticamente agradable, ¿verdad? Desafortunadamente, no importa si eres hermosa o linda, mientras te atrevas a destruir su hogar, no mostrarán piedad. Aterriza cerca, no te acerques demasiado y ten cuidado con las demás bestias Onkai que hay en el suelo. Bajo las órdenes de Kevin, tras aterrizar, todos desembarcaron y transportaron proyectiles perforantes, lanzacohetes y otras armas a un lugar adecuado, a la espera de la orden de Kevin para lanzar un ataque de inmediato. Algunos fueron enviados para bloquear la zona y escoltar a los ciudadanos fuera del recinto, al tiempo que registraban datos del campo de batalla. Este tipo, todo su cuerpo está protegido por materia cristalina. No importa qué parte ataques, pensó Kevin mientras miraba a esa bestia Onkai. Inmediatamente ordenó: apunten a la cabeza, fuego. Al instante siguiente, se dispararon innumerables balas. Eran balas de armas de energía Onkai estándar, que se habían popularizado entre todos los escuadrones de los cazadores de llamas, y su potencia era mucho mayor que la de las armas térmicas ordinarias. Sin embargo, a pesar de semejante potencia de fuego, esta bestia Onkai resultó completamente ilesa. Pum, pum, pum. Aquello, que había estado caminando, los vio y golpeó el suelo con fuerza, provocando temblores similares a los de un terremoto que impidieron que los soldados se mantuvieran firmes. Al mismo tiempo, algunos edificios comenzaron a agrietarse debido a dichas vibraciones, y muchas rocas cayeron desde grandes alturas. Pónganse a cubierto. Artillería, ¿dónde están sus lanzacohetes? Rápido, sáquenlos y arrasen con todo. Bang, bang, bang. Se dispararon proyectiles uno tras otro, impactando en la bestia Onkai. El oponente quedó maltrecho y magullado por tales ataques, su cuerpo se tambaleó y finalmente cayó de lado. Justo cuando todos pensaban que sería muy sencillo acabar con esto, esta bestia Onkai se puso de pie de nuevo de inmediato, y tal vez fue la imaginación de Kevin, pero su tamaño había aumentado un poco. Continúa el ataque. Al ver que el oponente comenzaba a embestir y golpear en una dirección, Kevin continuó dando órdenes. Sin embargo, cuanto más luchaban, más seria se volvía su expresión, porque veía que, aunque el oponente era hecho retroceder, gradualmente resistía, e incluso avanzaba más tarde contra el fuego de artillería. Además, su tamaño era efectivamente un círculo más grande que antes. Se está haciendo más fuerte. Al darse cuenta de esto, Kevin ordenó inmediatamente a todos que cesaran el fuego y abandonaran la zona, dejando a Seel y a él solos para que se encargaran del asunto. Y se puso en contacto con el cuartel general, solicitando que, una vez que la gente de allí se hubiera marchado, lanzaran inmediatamente misiles o incluso bombas nucleares para aniquilarlo directamente. ¿Por qué usar un mazo para romper una nuez? Danos tu razón, Kevin. Respondió la persona de la sede central.
Esta bestia Honkai se está volviendo cada vez más fuerte, y su tamaño aumenta constantemente en medio del fuego de artillería. Al ver a la bestia Honkai abalanzarse sobre ellos, Kevin dijo con calma: tengo motivos para sospechar que, mientras no sea completamente aniquilada, seguirá haciéndose más fuerte. Ahora mismo, ni siquiera los lanzacohetes comunes pueden causarle daño. La persona al otro lado guardó silencio un momento antes de responder. Este asunto aún necesita ser discutido. Después de todo, sus pruebas no son suficientes. Si puede seguir fortaleciéndose sigue siendo un misterio. Quizás solo pueda fortalecerse hasta cierto punto. Además, una vez que se utilicen armas nucleares, esta ciudad dejará de existir definitivamente. Si no hay necesidad de usar armas de tan alta potencia, y las enormes pérdidas que esto cause recaen sobre ustedes cuando llegue el momento, no terminó de hablar, pero Kevin entendió lo que quería decir y respondió: lo entiendo. Me alegra que lo entiendas. Puedes esperar un tiempo y te avisaremos cuando hayamos terminado nuestra conversación. Por supuesto, si puedes matarlo, eso sería lo mejor. Tras colgar la comunicación, la expresión del rostro de Kevin no cambió en absoluto. Simplemente miró a la bestia Honkai con calma. La gran espada clavada en el suelo aún no había sido convertida mediante la energía Honkai, y de vez en cuando, deslumbrantes rayos de luz cruzaban la hoja blanco-plateada. La bestia Honkai pareció percibir algo y rugió a Kevin. En ese mismo instante, este último recibió un mensaje. Sus ojos brillaron levemente, y luego tomó la gran espada con indiferencia. Vámonos. Objetivo, Maheshvara. 78. El capítulo 78 tiene a Old Six estallido. Un cristal rosa con forma de prisma descendió en espiral desde el cielo, atravesando la esquina de un edificio como un cuchillo cortando tofu antes de volar velozmente hacia Kevin. Se estrelló contra el suelo en el instante en que él saltó para alejarse. Desde otra dirección, una figura vestida de negro y rojo corrió a través de los edificios blandiendo una enorme guadaña. Tras esquivar algunos cristales, saltó hacia la gigantesca bestia que tenía delante. En un instante, se le activó el dispositivo de conversión de la guadaña a máxima potencia. Innumerables energías Honkai se transformaron en una capa de luz azul intenso que recubrió la hoja, haciéndola parecer varias veces más grande. Con una mirada severa, se abalanzó con todas sus fuerzas. Ruido sordo. En un instante, la afilada hoja atravesó la defensa de la bestia Honkai, abriendo una enorme y horrible herida en su cuerpo que se extendía desde el aire hasta el suelo. Se retiró inmediatamente después de asestar el golpe. Sin embargo, al mirar hacia atrás, descubrió que la herida se estaba curando a una velocidad visible a simple vista. Como pensaba, es inútil. Se frunció el labio. Ella ya esperaba que este ataque no tuviera ningún efecto. Después de todo, Kevin casi le había partido la mitad del cuerpo a la criatura hacía apenas unos instantes sin matarla. Incluso había aumentado de tamaño como resultado. Su ataque fue considerablemente menos poderoso que el de Kevin. Por muy largo que fuera el corte, era inútil. Ni siquiera lograba que la criatura creciera. Pum, pum, pum. Tras ser golpeado por Maheshvara pareció estimularse y comenzó a golpear el suelo frenéticamente. Cada vez que su enorme extremidad, ahora comparable en superficie a un gran edificio de apartamentos, tocaba tierra, ésta temblaba violentamente. Era aterrador. Se esquivaba constantemente los escombros que caían. De repente, su cuerpo encendió las alarmas y vio una grieta que se extendía rápidamente hacia ella. Al mismo tiempo, los cristales en forma de diamante que rodeaban a Maheshvara se lanzaron instantáneamente hacia ella, trazando estelas de una hermosa y letal luz rosa. Se acababa de saltar para alejarse de la grieta en el suelo cuando la intensa ráfaga de luz la siguió, implacable. Cada impacto tenía una potencia sin igual. Las manos de se entumecieron tras bloquear uno solo, y estuvo a punto de soltar su arma. En el momento crítico, un destello de luz roja cruzó el cielo ante sus ojos, interceptando los cristales que podrían haberla herido gravemente o incluso matado. Clan. 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 Kevin apretó con fuerza su enorme espada llameante y blandió con ímpetu. El arma, aparentemente pesada, se movía como una extensión de su brazo. Atacó con furia, dejando estelas de imágenes residuales, y con un margen de error mínimo, derribó un cristal tras otro. Que iba detrás de él, se marchó tras ser salvado por Kevin. Aprovechar el momento oportuno en el campo de batalla era fundamental para todo soldado. Informe del capitán Kevin. Ha llegado el apoyo estratégico.
10 cañones orbitales y varios cañones láser están listos. Bien. Sigue mis órdenes. Kevin, en medio de la batalla, miró en la dirección en la que CL se había marchado. Al sentir que estaba lo suficientemente lejos, ordenó de inmediato. Disparen todas las armas. Apunten directamente. ¿Sí? Bang, 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 bang. Siguiendo la orden de Kevin, innumerables proyectiles de artillería llegaron repentinamente, impactando violentamente contra Maheshwara. Aunque retrajo sus cristales en forma de diamante para bloquearlos a tiempo, los proyectiles destrozaron su caparazón cristalino centímetro a centímetro, formando aterradores agujeros como un panal de abejas. Desafortunadamente, seguía siendo de poca utilidad. Desde el primer disparo, el daño de los cañones orbitales, los cañones electromagnéticos y similares disminuía con cada impacto. Finalmente, el daño se estabilizó, y esto solo sirvió para fortalecer a la criatura en vano. Al contemplar a la gigantesca bestia, que se había vuelto tan enorme como una montaña y estaba cubierta de heridas, pero permanecía completamente ilesa, los soldados cayeron en la desesperación. En este punto, incluso los misiles más pequeños probablemente no le causarían ningún daño. Ahora era incluso más fuerte que la serpiente gigante descubierta durante la tercera erupción. Si seguía aumentando su fuerza de esta manera, esta bestia Onkai sería verdaderamente aterradora. En ese instante, una oleada de calor envolvió a todos los soldados. Entonces, vieron una espada de fuego encenderse junto a Maheshwara, alcanzando las nubes. La espada era incluso más alta que Maheshwara, tiñendo de rojo la mitad del cielo al instante. El calor extremo parecía distorsionar el espacio. Los edificios circundantes e incluso el cuerpo de Maheshwara estaban enrojecidos por el calor. Al ver esto, muchísimas personas quedaron demasiado atónitas para hablar. ¿Fue este realmente un ataque que un ser humano podría haber desatado? Ya estaban lo suficientemente lejos, pero aún podían sentir el calor. Este poder probablemente podría arrasar media ciudad, ¿verdad? Retirada, crujido, Capitán Kevin. Capitán Kevin, oye, retírate rápido. Bajo el mando de los líderes de cada unidad, los soldados se retiraron del campo de batalla. En medio de las llamas, Kevin luchaba por sostener la enorme espada sobrecargada. Su ropa estaba hecha jirones y su cuerpo presentaba múltiples quemaduras. Si tuviera que responder a todas las preguntas de hace un momento, sería, ¿no ves el estado en el que me encuentro? Para una persona común, lanzar semejante ataque era prácticamente un suicidio. Incluso él, con la bendición del cuerpo sagrado innato, luchaba por mantenerse con vida, sin mencionar que en ese momento estaba utilizando otros medios para protegerse. Si tan solo hubiera tenido el Dao Fetus del cuerpo sagrado innato, habría sido invencible desde su nacimiento. Volviendo al tema, después de avisar a todos, el comunicador que Kevin llevaba en la cabeza se rompió. Sin embargo, eso fue suficiente. Al instante siguiente, blandió la gran espada con fuerza. La hoja llameante, que se alzaba entre el cielo y la tierra, cayó con ella. Imponente con un poder sin igual, se dirigió hacia Maheshwara como si quisiera partir el mundo en dos. Solo habían transcurrido unos segundos desde que la gran espada llameante se encendió hasta su caída. Maheshwara seguía herido y no podía esquivarlo. Solo pudo reunir innumerables cristales flotantes para formar una barrera protectora que lo bloqueara. La hoja de la espada descendió lentamente, a punto de chocar con la barrera de cristal aparentemente indestructible. De repente, una bestia Onkai de tamaño mediano, que le resultaba extremadamente familiar, salió volando de las sombras hacia Kevin. Su velocidad era increíblemente rápida, pillando a todos desprevenidos. Estallido. Ruido sordo. La gran espada se lanzó hacia abajo como se esperaba. La barrera resistió solo un instante antes de ser cortada como si fuera tofu. Acto seguido, Maheshwara fue alcanzado, y la gran espada impactó contra el suelo en ese preciso momento. Las llamas se propagaron violentamente, extendiéndose en todas direcciones. En ese mismo instante, Kevin fue golpeado directamente por la bestia Onkai que apareció repentinamente. La poderosa fuerza le hizo sentir como si todo su cuerpo se hubiera desintegrado al instante, y escupió inmediatamente una bocanada de sangre mezclada con fragmentos viscerales. Acto seguido, Kevin salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose contra una pared a lo lejos. Se desconocía si estaba vivo o muerto. Al presenciar esta escena, muchísimas personas quedaron atónitas. Señorita. Los ojos de CL se tornaron de un rojo escarlata intenso.
Ya no le importaba nada más y corrió directamente hacia allí, desafiando el calor sofocante. Cosma, Ymir, Dystopia y otros también reaccionaron. Un soldado de Shenzhou incluso soltó una palabrota clásica en el acto. Maldita sea, este mosquito gigante está muerto. Aunque Dios venga, no podrá detenerme, lo dije. Inmediatamente regresaron con expresiones de enfado, blandiendo sus armas, listos para vengar a Kevin. Las llamas que Kevin había apagado no se habían extendido mucho y ahora habían desaparecido por completo, así que el paso estaba despejado para todos. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de disparar, un lugar estalló repentinamente en una luz ilimitada, seguida de otra gran espada que apareció de la nada. Esta espada irradiaba un brillo deslumbrante, como un artefacto divino en el mundo. La gente podía sentir un dolor agudo en su conciencia incluso desde lejos. Lo divino es la esencia del cambio. Se maravilla ante todas las cosas y no puede ser cuestionado por la forma. Al instante siguiente, la espada se lanzó hacia abajo con fuerza. Su objetivo era la bestia Honkai que estaba a punto de escapar. Por mucho que intentara esquivarla, recibiría el golpe de lleno. Con un destello de luz, la espada gigante se desvaneció. Una grieta de cientos de metros de largo apareció en el suelo, y la bestia Honkai fue partida en dos, perdiendo la vida por completo. Tras blandir la espada, los ojos de Seel volvieron a ser azules, antes rojos. Inmediatamente, se sintió débil y apenas podía mantenerse en pie. Kevin le había dicho que, a menos que fuera el último recurso, nunca debería usar esa táctica, de lo contrario, las cosas se pondrían extremadamente problemáticas. Pero en aquel momento no le importaba mucho. La ira hacía tiempo que le nublaba la mente. Ahora que innumerables personas la habían visto usar esa espada, no había vuelta atrás. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría igualmente. Tras finalizar el ataque, Se le echó un último vistazo a la bestia Honkai antes de correr hacia donde estaba Kevin. Al ver esto, los soldados dejaron de lado su asombro y también se apresuraron hacia donde se encontraba Kevin. Suspiró, como era de esperar, tengo que ser yo quien limpie esto. En la sala de control de los cazadores de llamas, un hombre vestido con un elegante y pulcro traje blanco suspiró levemente al ver a Se blandir la espada en la pantalla. Sin embargo, bajo la máscara, su apuesto rostro no mostraba rastro de preocupación. En cambio, se vislumbraba una leve sonrisa. El proyecto Mantis también debería dar ese paso. Mobius, no hace falta que me des las gracias. 79. Capítulo 79. Un poco de dificultad. En ese momento, Kevin se apoyaba débilmente contra la pared, con un hilo de sangre que aún le goteaba por la comisura de los labios. Una mano permanecía en una postura como si empuñara una espada, pero, al no tener fuerzas, la espada yacía en el suelo. En la hoja moteada de la espada, las llamas se habían extinguido hacía tiempo, dejando solo un brillo frío como la escarcha. Capitán. El capitán Kevin está aquí. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Acaso parezco estar bien ahora mismo? Kevin tenía muchas ganas de replicar así, pero ya no le quedaban fuerzas, así que lo dejó pasar. En su visión borrosa, aparecieron gradualmente figuras que apenas podía reconocer, apresurándose a rodear a Kevin. Al ver sus heridas, todos se aterrorizaron. Su cabello blanco ya estaba teñido de rojo en más de la mitad por la sangre que goteaba, y algo de sangre corría por su rostro, ramificándose, hasta que finalmente hizo que Kevin pareciera como si todo su cuerpo estuviera agrietado, como si fuera a hacerse añicos al más mínimo contacto. ¿Por qué me están mirando fijamente? La voz de Kevin sonó lenta, débil y sin fuerza. Aunque nadie podía ver sus ojos ni su expresión porque tenía la cabeza gacha, aún podían percibir un rastro de seriedad. Dejen a unos pocos, los demás, vayan a salvar gente. ¿Sí? Tras un momento de silencio, los pocos que estaban más cerca de él respondieron rápidamente e inmediatamente dispusieron que los soldados comenzaran las operaciones de búsqueda y rescate en la zona circundante. El grupo que se separó antes simplemente no pudo rescatar a todos con la suficiente rapidez. Ahora que el mayor problema se ha resuelto, deberían unirse también. Y justo cuando estas personas se marchaban, el equipo de rescate llegó justo detrás de ellas. Al ver las heridas de Kevin, esas personas también se sorprendieron y, con la mayor delicadeza posible, lo colocaron rápidamente en una camilla antes de marcharse. Sin embargo, el lugar al que llevaban a Kevin no era el centro médico más cercano. Al cabo de un rato, Kevin apareció dentro del laboratorio de Mobius. La encantadora mujer de cabello verde examinó el cuerpo de Kevin y chasqueó la lengua con asombro. Todavía no estás muerto.
Tu vitalidad es la más tenaz que he visto jamás. Excepto por hemorragias externas y fracturas en la cabeza, tienes fracturas conminutas por todo el cuerpo y ninguno de tus órganos internos está intacto. Deberías haber muerto al instante, pero por alguna razón, sigues vivo. Es simplemente un milagro de la biología. Si no fuera porque ahora no es el momento adecuado, me gustaría estudiarte a fondo y en profundidad. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te duele muchísimo después de que se te pase el efecto de la adrenalina? Solo un poco de escarcha y nieve, dijo Kevin con indiferencia. Sin embargo, ¿te preocupo por mí? Simplemente me preocupa perder una rata de laboratorio, dijo Mobius, mirando fríamente a Kevin, con sus ojos color esmeralda que parecían albergar algún tipo de emoción a punto de estallar. Hace apenas unos instantes, alguien le había dicho: te he dado tiempo suficiente para el proyecto Mantis, especialmente después del incidente del cuarto Earthshare, que hizo que esas personas suavizaran su postura y te dieran la oportunidad de experimentar. Tu tecnología ya debería estar casi lista. Ahora les envío a una persona muy especial. Él será el primer caso de éxito de su proyecto. Al oír esas palabras, ¿cómo iba a desconocer a quién se refería la otra persona? Inmediatamente preguntó: el proyecto aún no está del todo maduro, y además está gravemente herido. ¿Estás seguro de que no intentas hacerle daño? Él tendrá éxito. Tú solo tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Tras decir esto, la otra parte se marchó, dejando a Mobius con el estómago lleno de rabia acumulada hasta ahora, sin dónde desahogarse. La otra parte conocía el carácter de Mobius, pero aún así la obligó a hacer esto. Si no fue estupidez, entonces debían tener cierta certeza de que tendría éxito. Sin embargo, ¿no pueden hablar con claridad, uno por uno? Todos estos creadores de acertijos deberían largarse de este planeta. Kang Xuan, Danzu y Klein observaban en silencio desde un lado. Tras ver a Mobius en ese estado, todos temblaban de miedo. Tras calmarse, Mobius volvió a hablar. Muy bien, ahora te haré algunas preguntas. Debes responder con sinceridad. Ni se te ocurra mentirme. Los instrumentos que tengo aquí pueden detectarlo. Mientras hablaba, Mobius señaló hacia un lado, donde una pantalla mostraba los diversos datos físicos de Kevin en tiempo real. En su estado actual, es posible que no muera en mucho tiempo, pero si no responde bien, ese momento se adelantará. Al escuchar sus palabras, que tenían un significado más profundo, Kevin tuvo una leve intuición. Pregunta lo que quieras. ¿Estás dispuesto a someterte ahora a una cirugía para implantarte factores de bestia Onkai? Preguntó Mobius mirándolo fijamente. Como era de esperar, esto implica que me someta a la cirugía Mantis, pero no esperaba que estuviera tan avanzada con respecto al período en que apareció el séptimo Earthshare. Pensando esto, Kevin pronunció en voz baja una sola palabra: sí. Incluso si la tasa de éxito es 0 y hay una alta probabilidad de que pierdas la vida. Sí. Al observar la máquina que no mostraba ningún cambio, Mobius continuó preguntando. Entonces, si su condición física actual hace que la tasa de éxito, que ya es casi nula, sea aún menor, ¿sigue dispuesto? Da igual, es todo lo mismo. Tú, Mobius aún quería decir algo, pero al ver el rostro de Kevin, finalmente no pudo atreverse a preguntar. Olvídalo. Si hay alguien a quien quieras ver, ve a verlo. Si quieres redactar un testamento o algo así, pídele a Klein que lo escriba por ti. Ella hace que parezca que definitivamente voy a morir. Kevin se quedó sin palabras. El comportamiento de la otra persona lo asustó un poco. ¿Y si realmente moría en esa cirugía? ¿Acaso este mundo no se convertiría en una hoja marchita que cae al suelo? No es que Kevin se crea superior a los demás, pero su singularidad es realmente notable. No cualquiera puede reemplazarlo. Olvídalo, si muero, muero. De todas formas, solo es una simulación. En el peor de los casos, simplemente empezaré otra ronda. Aunque me resisto a desprenderme de todos, incluso si son falsos, no hace falta, hagámoslo. Al oír esto, Mobius lo miró e inmediatamente vio un par de ojos increíblemente firmes. Tras mirarlo fijamente durante unos segundos, ella comenzó a actuar. Klein, ven aquí y ayúdame. Kang Xuan y Danzu, ustedes dos vigilen afuera y no dejen que nadie entre a molestar. Prepárense para la cirugía. No, sigo un poco preocupado. En un espacio donde todo, arriba y abajo, era blanco, apareció la figura de Kevin. Sistema, quiero iniciar otra simulación en este mundo, ¿está bien? Sí, pero solo puedes realizar un máximo de 5 simulaciones más en el mismo mundo. Ya es suficiente. Al ver el prominente primero junto al contador de simulaciones, Kevin procedió con la segunda simulación sin dudarlo.
Función de simulador activada, dibujando talentos, por favor, elige 3 de los siguientes 5 talentos para simular. Playboy. Tu encanto aumenta hasta cierto punto, pero serás muy infiel. Voluntad férrea en un cuerpo quebrantado. Naciste con defectos, pero tu voluntad es más dura que la piedra divina. Harás algo con determinación y contarás con la ayuda divina. Dios de la guerra del amor puro. Una vez que te enamoras de alguien, serás incondicional e inquebrantable hasta la muerte. Al entregarte a tu amante, tus atributos se verán potenciados, especialmente tu poder de combate. Sanador benevolente. Tu talento médico es inigualable y tratas a todos los pacientes por igual. Complejo de hermana. Tendrás una hermana menor y la querrás muchísimo. Al esforzarte por tu hermana, tendrás una motivación infinita y grandes recompensas. Al ver semejante talento, Kevin se quedó sin palabras. Sin embargo, su atención no estaba puesta en esos talentos, sino en la frase anterior. No era añadir talento. Ni siquiera quiero hablar contigo. No mencionas algo tan importante, y quieres que lo descubra yo mismo, ¿verdad? Jeje, maestro, sus ojos son como antorchas, su sabiduría es casi demoníaca. Sin duda, usted habría percibido esta diferencia de un vistazo. No había necesidad de que yo dijera nada. Los halagos no te librarán del hecho de que no eres de fiar. Tras quejarse, Kevin centró su atención en estos talentos. Primero, descartemos esta revista Playboy. Es broma, necesitaría esto él, el súcubo, tachado, Karma Demon Kevin. Además, ser un mujeriego está fuera de toda discusión. Esta vez está simulando con un propósito, no quiere perder el tiempo. Y sin un buen físico, tampoco podría disfrutarlo. En cuanto a los siguientes, no sé si Sanador Benevolente puede resolver los efectos negativos de voluntad fuerte en un cuerpo quebrado adquiridos posteriormente. Y en cuanto a Purelo Wargo di Sister Complex, elige voluntad fuerte en un cuerpo roto, sanadora benevolente y complejo de hermana. Supongo que tener un complejo de hermana está bien. Selección de talentos completada, conectando, conexión completada, este mundo de simulación, Onkai. Por favor prepárense, 5, 4, 3, simulación de superposición, comenzando. En el año 1 naciste. 80. Capítulo 80. La niña que vendía bombas nucleares. Debido a complicaciones durante el parto, tus piernas quedaron discapacitadas y tus padres quedaron desconsolados. Talento voluntad férrea en un cuerpo maltrecho activado. Tus padres te pusieron el nombre de Mobius, con la esperanza de que tu futuro estuviera lleno de infinitas posibilidades y esperanza. Durante este primer año, aparte de llorar cuando te dieron una bofetada al nacer, estuviste tranquilo, ni lloraste ni causaste ningún alboroto. Tus padres se sentían aún más culpables y desconsolados, haciendo todo lo posible por sacar tiempo de su ajetreado trabajo como científicos para acompañarte, deseando que tuvieras una infancia feliz. En el segundo año, ya podías hablar con fluidez e incluso leer y escribir. Tus padres te veían leyendo libros cada vez que volvían a casa. Esto provocó un suspiro de emoción en ambos. En verdad, el cielo nunca cierra todas las puertas. Su hijo tal vez tenga que usar silla de ruedas de por vida, pero sin duda destacaría entre la multitud. En el tercer año, cuando tenías 2 años y medio, tus padres hablaron de tener un hermano o una hermana menor para que te hiciera compañía, ya que su trabajo era cada vez más intenso y se les estaba acabando el tiempo. Padre, madre, puedo valerme por mí misma. Mirando las velas del pastel de cumpleaños, dijiste. Además, madre, tu salud, no te preocupes, mamá está bien. Su madre le acarició suavemente la cabecita. Cuando tengas un hermanito o hermanita, mamá estará mucho más tranquila. Mobius guardó silencio por un momento, luego asintió, lo entiendo. En el cuarto año nació tu hermana menor. Tenía unos preciosos ojos verde esmeralda, iguales a los tuyos, llenos de curiosidad por el mundo. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué tal si le ponemos el mismo que a la pequeña Men? Llamémosla Mobius. Creo que eso funciona. ¿Lo oíste, Mobius? Al ver a la niña en brazos de su padre, Mobius, que estaba sentado a un lado, extendió la mano. El padre de Mobius lo vio y le presentó a la niña. ¿Mobius? Mobius miró con curiosidad a aquella niña, que era mucho más bonita que la recién nacida promedio, y dijo con cautela. ¿Quién hubiera pensado que al instante siguiente, no solo él, sino todos los presentes en la sala quedarían atónitos, como petrificados? Mobius, ese es mi nombre. La niña parpadeó y pronunció la primera frase de su vida. Todos.
Aunque a todos les pareció muy extraño que una recién nacida pudiera hablar con fluidez, al fin y al cabo era parte de la familia, así que simplemente tenían que seguir como siempre. Afortunadamente, después, Mobius solo demostró ser muy inteligente, mientras que su desarrollo físico se mantuvo normal. Hermano Mobius, ¿puedes mostrarme qué tienes en tus manos? Unos meses más tarde, un día, Mobius estaba acostada en su cuna, sus grandes y brillantes ojos miraban con curiosidad a Mobius, que estaba sentado en su pequeña silla de ruedas leyendo un libro a un lado, y preguntó. Ignoró por completo los pequeños juguetes que habían colocado a su lado. En su opinión, aprender era más interesante. Sin embargo, tras oír esto, Mobius dejó el libro y sonrió levemente. Perdóname, Mobius, estas cosas aún no son apropiadas para ti. Si te aburres, puedo contarte una historia. ¿Te gustará? ¿Qué historia? Preguntó Mobius con cierta curiosidad. Esta historia se llama La niña que vendía armas nucleares, dijo Mobius con una sonrisa, narrándola con elocuencia. Érase una vez una niña muy pobre y desdichada. Se ganaba la vida vendiendo armas nucleares. Aunque sus armas nucleares eran del tamaño de una cerilla, su potencia era incluso mayor que la de las armas nucleares reales. Sin embargo, como nadie le creía, sus armas nucleares permanecieron sin vender durante mucho tiempo. En cierta Nochebuena, el último día del año, nevaba intensamente y hacía un frío glacial. La noche caía lentamente. La niña, vestida con ropas andrajosas, llevaba las bombas nucleares a la calle. Cada vez que se encontraba con alguien, temblaba y decía, «Señor, ¿quiere comprar una bomba nuclear?». Pero la gente simplemente la ignoraba y seguía caminando. Al final del día, ni una sola de las armas nucleares de la niña se había vendido. Hambrienta y con frío, llegó a un rincón oscuro de la ciudad y se acurrucó. En todas las casas había luces encendidas, brillantes y cálidas. La niña se sintió atraída por ese calor y se acercó lentamente a la ventana de una casa para mirar dentro. Vio un gran pavo asado sobre la mesa, vio una cena suntuosa y vio la escena feliz de esa familia. En ese instante, pensó en su difunta abuela. En toda la familia, solo ella la había amado y le había brindado cariño. Por desgracia, incluso ahora, la niña solo recordaba vagamente una sonrisa borrosa. Regresó lentamente a aquel rincón oscuro, extendió sus manos rojas y congeladas para coger una bomba nuclear y la encendió. Esa noche, toda la ciudad se iluminó, y ella y todos los habitantes de la ciudad vieron a su abuela. Mobius. ¿Por qué esta historia se vuelve más aterradora cuanto más pienso en ella? ¿No te gusta? Al ver su silencio, Mobius pensó que no le gustaba, así que volvió a hablar. Si no te gusta, tengo otros cuentos, como Los tres cerditos, Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 hermanos Calabaza. No, no quiero escuchar más. En el 5.º año, tu relación con tu hermana menor se volvió cada vez más estrecha. Desafortunadamente, ella no se comportaba de forma mimada con su hermano como otras hermanas menores. De lo contrario, sentías que podías trabajar toda la noche. Talento Siscon activado. De vez en cuando le pellizcabas suavemente las mejillas o le acariciabas la cabecita, y entonces recibías una mirada de desaprobación o puñetazos y patadas de tu hermana. En esos momentos, volvías a sentirte motivado y te ponías a trabajar de inmediato. Después de que esto sucediera muchas veces, tu hermana menor comenzó a llamarte directamente por tu nombre, sin añadir hermano, lo que te dejó desconsolado. Al mismo tiempo, la salud de tu madre se deterioraba día a día. Empezaste a leer una gran cantidad de libros de biología y medicina, intentando curarla. Ya habías completado todos los conocimientos básicos antes de la universidad, así que estos libros no te resultaron difíciles. Talento sanador benevolente activado. Tus conocimientos médicos continuaron enriqueciéndose y tu velocidad de aprendizaje fue extremadamente rápida. Tenías un don. En el 6.º año, encontraste varias maneras de ayudar a tu madre. Sin embargo, tras algunos análisis, descartaste todos esos métodos, quedándote solo con uno para recuperar su cuerpo. Durante este tiempo, aunque tu hermana menor no dijo nada, también se esforzaba en silencio por mejorar sus conocimientos, con la esperanza de poder ayudarte. Una vez, al tocarle la cabeza, descubriste que ya estaba leyendo material de 5.º grado de primaria. En 7.º año, tú, de más de 6 años, y Mobius, de más de 3, asististeis al funeral de vuestra madre. Llovió mucho ese día. Al escuchar el sonido del viento y la lluvia, teníais miles de pensamientos en el corazón, pero uno era el más firme. Queríais estudiar medicina.
En el 8º año, debido al fallecimiento de tu padre se refugió en su trabajo y rara vez volvía a visitarte, sobre todo porque no quería enfrentarse a Mobius. Buena chica, papá está muy triste. No te odia. Una vez más, después de que su padre se marchara de casa, Mobius la encontró mirando fijamente la puerta con la mirada perdida. Pensando que estaba demasiado triste, acercó su silla de ruedas, extendió la mano para acariciarle suavemente la cabeza y sonrió. Al sentir el calor en su cabeza, Mobius se sonrojó y apartó su mano de un manotazo. Te dije que no la tocaras, no voy a crecer. Jaja, perdóname, Mobius, esta es la última vez. Caramba, siempre dices lo mismo. Con el paso del tiempo, tus conocimientos se fueron consolidando hasta ser comparables a los de un médico con mucha experiencia. Incluso en el trabajo práctico, no tenías nada que envidiar a los médicos que llevaban varios años ejerciendo. Un día del 9º año, te disponías a esterilizar a una pequeña gata callejera en casa. Justo en ese momento, regresó tu padre. Padre. Mobius se acercó para recibirlo. Mobius dejó las cosas que tenía en las manos, con la intención de seguirlos hasta allí. Sin embargo, cuando alzó la vista hacia su padre, descubrió que los ojos con los que miraba a su hermana pequeña estaban llenos de violencia, como si pudiera golpear a alguien en cualquier momento. 81. Capítulo 81. Qué maravillosa es tu habilidad médica. Padre. Mobius se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó en voz baja. Al oír esto, el padre de Mobius quedó momentáneamente atónito. La violencia en sus ojos se disipó al instante, reemplazada por una profunda confusión, mezclada con un rastro de miedo. ¿Qué me acaba de pasar? ¿Cómo pude haber sentido resentimiento hacia mi hija? El padre de Mobius se sintió sumamente ajeno y asustado por su propio comportamiento en ese momento. Había algo que nunca le había contado a nadie. Siempre había visto a su hija como un monstruo. Este pensamiento había permanecido reprimido en lo más profundo de su corazón desde el momento en que nació, aunque él se negaba rotundamente a ver a su hija de esa manera. Pero tenía miedo de esa niña que podía hablar en el momento de nacer. Este pensamiento no se le quitaba de la cabeza, por mucho que lo intentara. Por consiguiente, tras la partida de su esposa, trató de minimizar el contacto con su hija, con la esperanza de que el tiempo lo arreglara todo. No se esperaba que... el padre de Mobius tosió violentamente de repente. No volveré esta noche. Mobius, cuida bien de tu hermano. Tras decir esto, agarró rápidamente unos documentos y se marchó de nuevo. Sin embargo, justo antes de partir, Mobius lo llamó repentinamente. Padre, cuídate. Mobius agitó la mano, con los ojos llenos de evidente preocupación. Al ver esto, Mobius también intervino, con voz suave e infantil. Aunque el trabajo sea estresante, debes cuidar tu salud. Como mínimo, come bien. Al ver esto, el padre de Mobius hizo una pausa y luego devolvió el saludo. Lo haré. Entonces, con un golpe seco, la puerta se cerró y la expresión de Mobius se volvió inmediatamente indiferente. Hacía un momento, había inducido deliberadamente a su padre a saludar con la mano. Si no se había equivocado, en la mano del otro hombre se apreciaba una tenue marca púrpura, parecida a una vena. Parece que necesito mejorar rápidamente. En el 10º año, te diste cuenta de que no parecías tener ningún obstáculo en la medicina y que mejorabas constantemente a un ritmo acelerado. Pero sabías que, para cualquier cosa, la práctica es lo más importante, así que, ayúdenme, amigos animales. Le pediste dinero a tu padre para adquirir un equipo médico. Posteriormente, con la ayuda voluntaria de pequeños animales, te volviste más hábil en la disección, la acupuntura y la distribución de órganos y vasos sanguíneos en diversos animales. Gracias a tu persuasión, tu hermana Mobius no se quedó en casa como tú, sino que fue a la escuela. Ella personalmente no quería jugar con un grupo de niños, pero ¿quién te obligó a ti, como su hermano mayor, a querer que lo hiciera? Ahora mismo solo tienes 6 años, ¿por qué te crees tan importante? Mobius le frotó la cabeza con un poco de fuerza y, tras despeinarle el cabello, se echó a reír. La carita de Mobius se hinchó y rápidamente se apartó para arreglarse el pelo. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No me toques la cabeza. Jaja, te prometo que esta es la última vez. Sinceramente, lo has complicado todo, hacer clic. De repente, se oyó un sonido. Al oír el sonido del obturador, Mobius miró fijamente a Mobius. Jeje, este último rió y sacudió la cámara. ¿Cómo no iba a tomarle una foto con una mirada tan linda? Mobius se lanzó hacia adelante al instante. Ah, bórralo rápido, Mobius. De ninguna manera.
Pienso imprimir esta foto y llevarla conmigo el resto de mi vida. Además, te ves tan linda en esta foto. ¿Cu lindo? No, aunque me halagues, lo voy a borrar igual. Por desgracia, por mucho que Mobius lo intentara, ella no pudo arrebatarle la cámara de la mano. Tu hermano mayor sigue siendo tu hermano mayor. La hermana pequeña quiere darle la vuelta a la tortilla. Sigue practicando durante unas cuantas decenas de miles de años más. De camino a la escuela, Mobius iba de mal humor, evitando deliberadamente hablar con Mobius. Este último tampoco dijo nada, solo sonrió mientras avanzaba en su silla de ruedas. Al llegar a la puerta del colegio, Mobius dio algunas instrucciones. Cuídense cuando lleguen al colegio. Si alguien los molesta, asegúrense de informar al profesor. No le peguen a nadie, ¿me oyen? Lo sé, dijo Mobius con las mejillas infladas, pero debido a su voz infantil y aniñada, en realidad sonaba muy tierna. ¿Pero por qué no puedo golpear a la gente? ¿Qué pasa si la otra persona me golpea a mí? Entonces, no seas tan duro con ellos. Con tu fuerza, me da mucho miedo que me llamen para pagar las facturas médicas. ... Mobius guardó silencio un instante antes de hablar. HMPH, no me rebajaré al nivel de un grupo de niños. Eres tú quien debería tener cuidado en la carretera. No quiero perder a otro familiar. Entonces puedes llamarme Oni-chan. Mobius se señaló a sí mismo y se rió. No es un tipo malo. Mobius negó con la cabeza con disgusto, luego se dio la vuelta y caminó directamente hacia la escuela. Sin embargo, en el momento en que se dio la vuelta, la expresión de su rostro cambió instantáneamente de disgusto a calma e indiferencia, pero desafortunadamente, Mobius no lo vio. Ay, claramente no había necesidad de venir, a este paso, ¿cómo podré alcanzarte? ¿Y cómo puedo ayudarle? En el momento en que entró en la escuela, Mobius la miró disimuladamente. Al darse cuenta de que él seguía observándola, ella aceleró el paso de inmediato. HMPH, definitivamente te alcanzaré. A este hermano, la verdad es que no sé cómo valorarlo. Es evidente que es más inteligente que ella, pero a menudo actúa como un idiota. Sin embargo, no lo odia. Eso realmente le rompe el corazón a tu hermano. Al ver a Mobius desaparecer de la vista, Mobius también controló su silla de ruedas para marcharse con una suave sonrisa. Hacía tiempo que no lo llamaba hermano, y Mobius notaba que su motivación había disminuido considerablemente. Además, últimamente había estado intentando tocar su equipo e incluso quería que le enseñara a estudiar disección. ¿Qué podía hacer? Simplemente tenía que mimarla. ¿Quién le dijo que fuera su hermano? Tu padre está ocupado con el trabajo y tu hermana tiene que ir al colegio. Ahora estás prácticamente sola en casa y puedes hacer lo que quieras. Sientes que es hora de liberar tu yo interior y volver a ser tú mismo. Así que tomaste tu equipo y saliste corriendo a los principales hospitales. Después de algunas demostraciones, tu fuerza fue reconocida. Gracias a los contactos de tus padres, poco después obtuviste la licencia médica que deberías haber tenido hace mucho tiempo. Así es, tu verdadero yo es de mente abierta, con un corazón compasivo para todas las personas que sufren en el mundo atormentadas por la enfermedad. Tras otro período dedicado a tratar pacientes y salvar vidas, muchas personas reconocieron su capacidad. Ya fuera cirugía, medicina interna, ginecología, andrología o psicología, usted podía con todo, incluso sentada en una silla de ruedas durante el tratamiento. Realmente, sus habilidades médicas son excepcionales. Un día, Mobius, que llevaba un año en la escuela, oyó a la gente a su alrededor hablar de las cosas que había hecho su hermano y sintió una fuerte emoción. ¿De verdad te has vuelto tan fuerte? ¿De verdad puedo alcanzarte? No, definitivamente te alcanzaré. Mobius pensó con firmeza. Últimamente, la salud del padre de Mobius parecía empeorar cada vez más. Cada vez que regresaba a casa, lo veía toser, mientras su hermano le traía la medicina para que la tomara, como si lo hubiera previsto desde hacía mucho tiempo. Necesitaba acelerar aún más. Por otro lado, Mobius iba caminando hacia la escuela. Las clases estaban a punto de terminar y tenía que ir a buscar a Mobius. De repente, una figura apareció detrás de él y empujó su silla de ruedas. Mobius se sobresaltó, pero su rostro permaneció impasible. No te preocupes. Vengo a hacer un trato contigo. No preguntes por qué. Justo cuando iba a sacar la aguja del bolsillo, la persona que estaba detrás de él habló. Su voz era suave y cálida, y se podía adivinar que tenía 20 y tantos años. ¿Por qué debería confiar en ti? Mobius retiró lentamente la mano, abandonando la idea de atacar a la otra persona.
No tienes que confiar en mí, porque no te negarás, dijo la persona que estaba detrás de él, con un tono que denotaba una leve sonrisa. Un rato después, los dos llegaron a un lugar apartado y desierto, y Mobius finalmente pudo ver con claridad la apariencia de la persona. El hombre medía más de 1,80 metros, vestía un elegante conjunto de ropa blanca y tenía el pelo corto y negro. Con solo estar allí, transmitía una gran elegancia. Lo que resultaba aún más alarmante era el aura tenue y esquiva de superioridad que emanaba de aquel hombre. Sin embargo, había algo bastante extraño. El hombre llevaba una máscara de fantasma, que parecía llorar pero a la vez no llorar, sonreír pero a la vez no sonreír, lo cual resultaba extremadamente espeluznante. Originalmente, su intención era negociar observando las microexpresiones de la otra persona. Como experto en diversas disciplinas médicas, estaba muy familiarizado con este tipo de observación psicológica, pero con la otra persona llevando la máscara, la tarea se complicó un tanto. ¿Ya has visto suficiente? Si ya has visto suficiente, empezaré a hablar. El hombre enmascarado sonrió y, sin esperar respuesta a Mobius, dijo, solo necesito que hagas 3 cosas. No te preocupes, no es difícil. ¿Qué? Primero, desarrollen un suero de producción masiva para tratar la enfermedad Onkai, la misma que padece su padre. En segundo lugar, investigar los factores de las bestias Onkai y esforzarse por permitir que los humanos se los inyecten sin poner en peligro sus vidas. En cuanto al tercero, debes irte a vivir a la calle Dusk. El hombre habló sin prisa. Con cada frase que pronunciaba, el corazón de Mobius se oprimía más. 82. Capítulo 82. Esta es realmente la última vez. No puedo hacer lo que me pides, dijo Mobius, sacudiendo la cabeza. Para su sorpresa, el hombre soltó una risita al oír esto. No necesito que seas capaz de hacerlo, del mismo modo que no necesito que me creas. Solo tienes que hacer lo que te diga. Yo me encargaré de todos los preparativos necesarios. A cambio, enviaré gente para proteger bien a tu hermana, permitiéndole sobrevivir en este mundo peligroso. ¿Qué te parece? ¿Vale la pena este trato? Mobius miró fijamente a los ojos del otro, viendo en ellos una sonrisa que parecía indiferente a todo. Respiró hondo y luego dijo lentamente, realmente vale la pena. Entonces, pero me niego. Mobius cambió de tono. Lo que yo, Mobius, como la mayoría, es decir que no a aquellos que se creen tan superiores y poderosos. Hombre enmascarado. Jaja, los niños son niños. Se rió, no importa, de todas formas no tengo prisa. Tienes 2 años para pensarlo. Volveré a verte después. Mientras hablaba, le entregó un comunicador a Mobius. Si cambias de opinión de antemano, también puedes usarlo para contactarme, pero solo puedes contactarme una vez. Mobius tomó el comunicador en silencio. Al ver al hombre darse la vuelta y alejarse lentamente, preguntó de repente, ¿por qué yo? Los pasos del hombre se detuvieron y miró a Mobius. Las pupilas de este se contrajeron. En la mirada del otro, vio algo muy familiar. Jaja, Mobius soltó una carcajada repentina. No era una risa desquiciada ni triste. Era simplemente la serenidad de haber comprendido la verdad. Lo entiendo. Lo consideraré detenidamente. Un rato después, Mobius llegó a la puerta de la escuela para recoger a Mobius e ir a casa. Aunque todos lo habían visto muchas veces, de vez en cuando seguían mirándolo de reojo. No era porque tuviera una discapacidad, sino porque ahora era algo famoso. Al menos en esta ciudad, debido a que innumerables personas habían sido tratadas con sus técnicas de curación milagrosas, él era un rayo de luz que disipaba la oscuridad para estas personas, por lo que era bastante popular. Cuando la gente lo veía, joven y discapacitado, solo sentía lástima, en lugar de mirarlo con extrañeza. Mobius, vámonos. Mobius salió por la puerta de la escuela y, al ver la figura que esperaba, se acercó de inmediato. Está bien. Mobius aprovechó la oportunidad para acariciarle la cabecita otra vez, e inmediatamente después, vio un par de ojos grandes y resentidos. Él sonrió y dijo, vámonos. Le pregunté al padre de Mobius y me dijo que volvería a comer con nosotros. ¿Y qué si regresa? De todos modos, no es asunto mío. Mobius resopló con frialdad. Tú, dijo Mobius con cierta impotencia, ser demasiado terco no es bueno, ¿sabes? Al oír esto, Mobius se sonrojó de vergüenza. No estoy siendo terco. Vale, mi buena hermana no está siendo terca anoche. 2 niños estaban sentados tranquilamente a la mesa. Poco después, llegó un adulto con una tarta de cumpleaños ya encendida con velas y la colocó delante del protagonista de hoy.
A medida que surgían chispas una tras otra, la habitación, oscura y fría, se iluminó al instante, revelando 3 rostros, algunos juveniles, otros resueltos, otros maduros, a la luz de las velas. Al observar las 7 débiles llamas de las velas que parpadeaban constantemente, emitiendo luz y calor que parecían calentar el entorno, la niña de cabello verde cerró los ojos y pidió un deseo a instancias de su familia. Al instante siguiente, comenzaron a sonar los cantos, las más sinceras bendiciones de su familia. Se sumergió en aquella cálida melodía y formuló el deseo más hermoso de su corazón. Entonces, cuando cesó el canto, la niña abrió sus brillantes ojos y apagó todas las velas de un solo soplo. Sintiendo el último rastro de calor que dejaban las velas, la chica no pudo evitar esbozar una sonrisa de felicidad. Sin embargo, en ese ambiente, una mano se posó sobre su cabeza. Mobius. Maldito Mobius, otra vez dándome palmaditas en la cabeza. Jeje, mi querida hermana, si no te lo acaricio ahora, no tendré la oportunidad después. Cuando crezcas, ¿cómo podría mi cuerpo competir contigo? Al ver a los 2 niños jugar y retozar, el padre de Mobius, que permanecía en silencio a un lado, sintió un ligero temblor en los ojos. De repente, le picó la garganta y le dieron ganas de toser. Tos, tos, e inmediatamente se cubrió la boca con un pañuelo que llevaba consigo y tosió 2 veces, guardándolo rápidamente antes de que los 2 niños se dieran cuenta. Lamentablemente, todo esto fue visto con claridad por el niño que estaba sentado en la silla de ruedas. En el 11º año, la condición de tu padre empeoró. No solo tosía constantemente, sino que también tenía venas moradas en los pies causadas por la erosión de la energía Honkai. Al mismo tiempo, su personalidad se volvió decadente e irritable. A veces veías a tu padre golpear las paredes y tirar cosas angustiado, y ambos estuvieron a punto de resultar heridos. Lo obligaste a quedarse en casa para recuperarse y lo cuidaste en todo momento. Sin embargo, incluso contigo allí, fue inútil. No sabías mucho sobre la enfermedad Honkai. De hecho, podría decirse que el mundo entero carecía de solución para esta enfermedad. La tasa de mortalidad era del 100%. Una vez contraída, la muerte era inminente. Solo podías titubear mientras lo tratabas. Mobius originalmente quería abandonar la escuela para estudiar en casa, ya que estaba cursando estudios de nivel universitario, pero aún así la obligaste a continuar con sus estudios. Dejarla quedarse en casa solo la distraería de sus estudios. Era mejor que llevara algunos libros a la escuela para leer. En el 12º año, gracias a tu continua exploración e investigación, creaste una poción que apenas lograba suprimir la enfermedad del Honkai. Mientras tu padre la bebiera, podía calmarse temporalmente, pero, por desgracia, era de poca utilidad. El tiempo transcurría minuto a minuto, y pronto llegó el día del 9º cumpleaños de tu hermana. Déjame ir a llevarle la medicina a mi padre. Mobius vio a su hermano terminar de preparar un tazón de medicina, se apresuró a tomarlo y dijo. Respecto a la situación de su padre, sentía que no podía hacer nada y se odiaba a sí misma por ello. Al menos quería ayudar a Mobius con las cosas de las que era capaz. Al ver esto, Mobius se quedó atónito por un momento, luego sonrió levemente y dijo, de acuerdo, entonces puedes entregarlo. Mientras pronunciaba esas palabras, Mobius caminó rápidamente hacia la habitación de su padre. La observó alejarse, pensó un instante y luego la siguió. En ese momento, se oyeron golpes y gritos provenientes de la habitación del padre de Mobius. Mobius abrió la puerta, encontró a su objetivo en la habitación desordenada y habló en voz baja. Padre, es hora de que tomes tu medicina. Sin embargo, el padre de Mobius hizo caso omiso, limitándose a sentarse en silencio en un rincón oscuro, con un portarretratos que yacía tranquilamente a su lado. Al ver esto, Mobius se acercó y dijo, padre, toma la medicina. No me lo voy a comer, dijo el padre de Mobius en voz baja, con la cabeza gacha. Mobius no sabía si su padre era así siempre que le tocaba tomar la medicina, pero veía que cada vez que Mobius salía, la medicina ya se había consumido, así que debía encontrar la manera de que su padre también se la tomara. Si Mobius pudo hacerlo, ella también puede. Tras acercarse a su padre, Mobius le entregó el cuenco que contenía la medicina y le dijo, padre, esta medicina puede ayudarte a combatir la enfermedad, por favor, tómala. Bofetada. El padre de Mobius apartó de un manotazo el cuenco de medicina, con la voz casi un rugido. He dicho que no me lo voy a comer. Fuera. Se puso de pie, con los ojos inyectados en sangre como si no los hubiera cerrado en días y noches. En un lado de su rostro, se le extendían venas moradas, de aspecto espantoso.
Mobius no pronunció palabra. Su expresión era sumamente serena. Sus ojos verdes miraban fijamente al hombre que tenía delante. Sin embargo, este gesto casi hizo estallar las emociones del hombre. En sus ojos, la mirada de aquella niña era tan fría como si estuviera mirando a la escoria. Parecía decir, mira qué aspecto tienes ahora, qué fea eres. Los ojos del padre de Mobius se contrajeron. Diablo, ¿no me oíste decirte que te largaras? Extendió la mano con la intención de golpear con una bofetada. Al ver esto, Mobius no esquivó ni evadió el golpe, cerró los ojos y se preparó para soportarlo. ¡Zas! Un fuerte estruendo resonó en la habitación, como si algo se hubiera derrumbado, pero Mobius no sintió ningún dolor. Abrió los ojos bruscamente, y lo que vio fue una silla de ruedas volcada y un niño que se había caído al suelo. Mobius rápidamente enderezó la silla de ruedas y luego se acercó para ayudarlo a levantarse. ¿Yo, qué he hecho? Al ver esto, el padre de Mobius miró su mano, que había sido golpeada, con el rostro lleno de horror. No debería estar así. Lo siento, Mobius, está bien, padre. Te prepararé otro tazón. Mobius negó levemente con la cabeza y luego le pidió a Mobius que lo llevara lejos de allí. El padre de Mobius los observó marcharse, impotente. Tras cerrarse la puerta y desaparecer el último destello de luz, se desplomó al suelo como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado. Un rato después, cogió el marco de fotos que estaba cerca. En él, una familia de 4 personas rebosaba de sonrisas que llamaban felicidad, pero, por desgracia, ahora estaba cubierto de grietas. Lo siento, soy un padre incompetente. En este día, celebraste el cumpleaños de tu hermana. Ese mismo día, te reuniste con ese hombre enmascarado y, tras una conversación, tu plazo se prorrogó un año más. Al día siguiente, hiciste los arreglos necesarios para que alguien celebrara el funeral de tu padre. En el funeral, mientras observaba a la niña de pie en silencio frente a la lápida, Mobius posó suavemente su mano sobre su cabecita. Esta vez, ella no apartó su mano. Esta es la última vez, dijo Mobius de todos modos. En los días siguientes, hizo todo lo posible por pasar más tiempo con Mobius, jugando con ella, riendo con ella, divirtiéndose con ella e incluso haciendo un viaje juntos. Sin embargo, Mobius no volvió a acariciarle la cabeza. Un año después, Mobius salió por la puerta de la escuela y buscó por todas partes, pero no pudo encontrar a Mobius. Justo cuando pensaba que aún no había llegado, un hombre de traje se le acercó. Debe ser Mobius, ¿verdad? Hay algo que debo comunicarle. El avión en el que viajaba su hermano hoy, el vuelo XXX, se estrelló. No encontramos su cuerpo en el lugar del accidente. 83. Capítulo 83. ¿Son los humanos seres tan inconvenientes? Aquí es donde voy a trabajar de ahora en adelante. En la calle Dusk, en un lugar muy apartado, Mobius contempló el instituto de investigación construido para él y preguntó. Sí, en realidad no murió en el accidente aéreo, sino que fue escoltado en secreto a este lugar sin ley. El hombre enmascarado lo había planeado todo, desde su paradero hasta su información personal, todo para engañar a los demás. A ojos de los demás, había muerto en el accidente aéreo, e incluso si lo investigaban a fondo, seguiría pareciendo así. Fue un poco injusto para su hermana menor. Sin embargo, él creía que si Mobius supiera la verdad, ella lo perdonaría. Probablemente. Así es. También te asignaré algunos subordinados. De ahora en adelante, vivirás aquí. En cuanto a tu seguridad, ya he dispuesto que haya gente que te proteja. El hombre enmascarado respondió lentamente. Mobius quería preguntar algo más, pero vio que la otra persona se marchaba. Solo pudo decir que, como era de esperar de un político, tenía muchos asuntos que atender. Llegó a toda prisa y se fue a toda prisa. Sin embargo, ¿por qué la otra parte tuvo que organizar que él estuviera en Dusk Street, el lugar más caótico del mundo? Mobius no pudo resolverlo. Bueno, es mejor ocuparse primero de lo que tenemos entre manos. Al fin y al cabo, esto le concierne a Kevin, que también es su propia vida. Además, estos asuntos también serían de gran ayuda para su hermana menor. Talento Siscon activado. Comenzaste a investigar diligentemente métodos para tratar la enfermedad de Onkai en el Instituto de Investigación de la calle Crepúsculo. Con este equipo de alta tecnología y personal profesional en la industria, tu progreso en la investigación fue como darle alas a un tigre. Sin embargo, no estabas satisfecho porque lo que producías no cumplía con los requisitos de calidad. Debías desarrollar una medicina capaz de curar la enfermedad Onkai, no un producto inferior que solo pudiera suprimirla superficialmente durante un tiempo.
Cada vez que veías pacientes que sufrían la enfermedad de Onkai, recordabas a tu padre y la situación de tu propia familia. Sumado a tu deber como médico, no podías soportar dejar de hacerlo. Talento sanador benevolente activado. Un día del 16º año, utilizando la tecnología de extracción más avanzada y especial, lograste extraer con éxito la primera cantidad extremadamente pequeña de suero contra la enfermedad de Onkai de un paciente. Entonces, ¿qué tan escasa era la cantidad de este suero? Tras realizar experimentos durante un tiempo, finalmente llegaste a una conclusión. Se necesitarían 10.000 dosis de dicho suero para curar a un paciente común con la enfermedad de Onkai. Además, incluso si se le extrajera toda la sangre a un paciente, se podrían obtener como máximo 10 dosis. Utilizar a 1.000 personas para salvar a una sola. ¡Qué absurdo, qué ridículo! Sin embargo, una pequeña parte de los asistentes enviados actuaron como si hubieran completado su tarea, abordando la investigación en profundidad posterior con la mentalidad de que era solo la guinda del pastel y opcional. En sus propias palabras, uno obtiene lo que paga. Por tan poco dinero al mes, ¿por qué alguien arriesgaría su vida? Debes saber que estaban investigando cómo tratar la enfermedad de Onkai, lo cual inevitablemente implicaba el contacto con los pacientes. Un solo momento de descuido podía provocar el contagio de esta enfermedad, considerada terminal. Cuando llegara el momento y su vida se hubiera acabado, ninguna cantidad de dinero le serviría de nada. No todos eran como tú. No pudiste refutar esto, así que tuviste que contactar al hombre enmascarado para solicitar reemplazos. Este último parecía no haber previsto que tales personas se mezclarían en su selección, así que rápidamente examinó y reemplazó al personal nuevamente. Sin embargo, dado que esta vez reforzaría los criterios de selección, habría que esperar bastante tiempo. No te quedaba más remedio que seguir adelante con otro proyecto, la investigación sobre la fusión de factores de bestias Onkai. Durante la investigación sobre el suero, el otro proyecto también avanzaba a buen ritmo. En el 17º año, el hombre enmascarado hizo los arreglos necesarios para que nuevos investigadores del suero Onkai vinieran a ti. Todos eran individuos leales y ambiciosos que, al igual que el grupo que se quedó atrás anteriormente, tenían la determinación de sacrificarse por la humanidad. En el 18º año, usted estaba haciendo avanzar metódicamente ambos proyectos. En el 19º año, ambos proyectos se toparon con obstáculos. Tanto la creación artificial de anticuerpos contra la enfermedad de Onkai como la integración de genes de bestias Onkai en genes humanos resultaron difíciles de lograr. Además, un número muy reducido de personas, al ver que una persona dejaba de ser humana y se convertía en fantasma tras la cirugía, quedaron tan impactadas que sus creencias flaquearon ligeramente. Se preguntaron, ¿aquellos que se han fusionado con genes de bestias Onkai siguen siendo humanos? Leíste sus pensamientos y dijiste con enojo, ¿de verdad la humanidad es algo tan inconveniente? Si a un verdadero humano no se le puede llamar humano solo porque se ha fusionado con estos factores de la bestia Onkai, entonces ¿por qué esos tipos que visten piel y rostro humanos, pero no hacen más que actos bestiales, son considerados humanos? Furioso, soltaste un montón de cosas, dejando a todos los presentes avergonzados. Aunque no estuvieran de acuerdo, no se atrevían a hablar. Tu imponente presencia les hizo olvidar que solo eras un joven de 19 años. Hablaste hasta sentirte algo cansado, hiciste una pausa y luego dijiste con cierta impotencia, no sabes nada sobre Onkai. Continúa con el trabajo. En un futuro próximo, comprenderás la importancia de este asunto. Si la humanidad pudo unirse antes para luchar contra el Onkai, ¿por qué tendrías que esforzarte tanto para hacer estas cosas? Aunque los demás no lo entendieron, dada tu actuación de hace un momento, contacto no te provocaron más. Suspiro, el resplandor del atardecer iluminaba el cielo como si estuviera encendido. Mobius se sumergía en él, caminando lentamente por la pequeña calle del anochecer. Su investigación no tenía por qué durar todo el día. Como investigadores que necesitaban trabajar durante largas horas, sus cuerpos no podían soportar tal agotamiento. Y siempre que terminaba el trabajo, Mobius se relajaba de esta manera. Los sucesos de hoy le hicieron reflexionar un rato. Incluso en su propio equipo, había personas conmocionadas. Era de suponer que la existencia de Mantis no sería tan bien recibida como se esperaba, e incluso podría ser objeto de difamación y abusos. El método para solucionar este tipo de problemas también era muy sencillo. Bastaba con que Mantis evitara un desastre y, con la ayuda de la opinión pública, la gente iría aceptando gradualmente a Mantis de forma subconsciente.
Sin embargo, había un problema que requería atención. ¿Alguien con tanta capacidad podría ayudarles? Incluso si existieran, debido a intereses particulares, otras personas con tal poder sin duda los frenarían, desatando un feroz debate en la opinión pública centrado en el concepto de humanidad. Sería una guerra invisible comparable a temas altamente controvertidos como las cuestiones de género y las cuestiones raciales. A menos que el daño manifestado por Onkai fuera mucho mayor que el implícito por Mantis, esas personas jamás cederían, pasar a lo que pasara. Algunos podrían decir, esperen una oportunidad. Entonces, Mobius quisiera preguntar, si esta oportunidad es la llegada de la finalidad, ¿qué se debe hacer? 84. Capítulo 84. Todos ustedes son parte de mi vida. La diferencia entre Finality y otros Earthshare es sencillamente demasiado grande. Deseaba fervientemente que la humanidad permaneciera en una cómoda cuna, pero eso era imposible. O bien los niños en la cuna crecerían y la destruirían por sí mismos, o la cuna sería abierta a la fuerza desde afuera, y los niños en su interior serían destruidos sin resistencia alguna. Ninguno de los dos resultados fue beneficioso para la supervivencia y el desarrollo de la civilización humana. Además, su habilidad más destacada en ese momento era la medicina. Solo podía salvar vidas, pero no proteger al mundo. Niña, ven con nosotros, tíos, te daremos caramelos. Yo, tos. Maldita sea. ¿Tendrá alguna enfermedad extraña? ¡Qué mala suerte! Nadie querría comprarla. Vamos. Yo no. En ese preciso instante, oyó varias voces. Siguiendo el sonido, vio a unos gamberros rodeando a una niña vestida con ropa andrajosa. La niña parecía tener unos 8 años, con un cuerpo frágil y ropa andrajosa. Incluso su llamativo cabello rubio estaba manchado de barro, pero sus ojos estaban sorprendentemente limpios. Tan limpios que parecían desprovistos de toda impureza. Tan claro y puro como el de un niño. Dicen que los ojos son las ventanas del alma. Mobius pensó que incluso Dios se apiadaría de una persona así, ¿verdad? Sin embargo, parecía que padecía alguna enfermedad. Con este pensamiento, caminó lentamente hacia ellos. Esos pocos individuos, probablemente traficantes de personas, estaban a punto de marcharse, pero al ver acercarse a Mobius, aceleraron inmediatamente. A su juicio, esa persona que vestía una bata blanca de laboratorio era un médico o un investigador, y en cualquier caso, no era alguien a quien pudieran permitirse provocar. En esta caótica calle crepuscular, cualquiera con quien te cruzaras al azar podría ser un ser con el que no podrías lidiar. Niña, no te hicieron nada, ¿verdad? Mobius se acercó lentamente a la niña. Al ver que ella no mostraba signos de rechazo, reveló una expresión amable y preguntó suavemente. No, la chica rubia negó levemente con la cabeza y luego miró a aquel apuesto desconocido. ¿Puedo preguntar quién es usted? Soy médico, especializado en el tratamiento de enfermedades. Vi que parecía estar un poco indispuesto hace un momento, ¿quiere que le eche un vistazo? Al verla preocupada, Mobius añadió. No se preocupe, no le cobraré nada. Esto la chica pensó un momento y finalmente negó con la cabeza. No hay necesidad de molestarte, solo tengo un poco de fiebre, se me pasará en unos días. ¿Cómo sabes que solo es un poco de fiebre? ¿Has ido al médico? Mobius sentía cierta curiosidad. Esta niña es muy sensata. Ya sabes, hay mucha gente en este mundo que ni siquiera se da cuenta de que tiene un resfriado o fiebre. Cuando se sienten débiles y mareados, simplemente asumen que no han dormido lo suficiente y, al igual que la niña que tiene delante, piensan que mejorarán después de unos días de descanso debido a problemas económicos. Te deja sin palabras. Sí, señor, entonces no hay necesidad de molestarlo. La niña asintió. De acuerdo. Mobius no se detuvo en el asunto, sino que preguntó. ¿Qué haces aquí entonces? Resulta que estoy libre, quizás pueda ayudarte. La niña frunció los labios, llevando inconscientemente la mano al bolsillo. Tras pensarlo un rato, decidió hablar. Entonces le pido su ayuda, señor, por favor. Tengo conmigo a algunos niños sin hogar. Como nadie nos acoge, seguimos pasando hambre. Quisiera pedirles que nos dieran algo de comida. Dicho esto, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa de plástico que contenía unas cuantas hogazas de pan negro, aparentemente recién compradas. Mobius curvó sutilmente sus labios. ¿Por qué no me dejas enviarte algo de ropa? La niña guardó silencio un momento. La ropa es cara. Podemos usar lo que tenemos ahora, no hace falta que nos molestes con el gasto. ¿Ah, sí? Mobius, sin comprometerse, se acercó para acariciarle la cabecita.
Aunque no estaba muy bien cuidado, la textura de su cabello era sorprendentemente buena. ¿Podrían llevarme a dónde están todos ustedes? La niña, sin embargo, no respondió a su pregunta, limitándose a mirarlo fijamente con expresión inexpresiva. ¿No te caigo mal? Tengo el pelo muy sucio, Mobius sonrió. No has hecho nada que yo desapruebe, así que, por supuesto, no me caerás mal. Al menos, todavía no he visto nada. Vamos, llévame a ver a los demás. El rostro de la niña mostró cierta emoción, y sus limpios ojos morados brillaron. Gracias, eres una buena persona. Jaja, gracias por el cumplido, pero no me juzgues tan rápido. Quizás soy como esas personas de antes, queriendo venderos algo a todos. Creo que no lo harías. Ah, ¿sí? ¿Por qué estás tan seguro? Puedo ver que eres diferente de esas personas de antes. Eres una buena persona. Jaja, te equivocas, no soy buena persona, ¿sabes? Creo que sí, mis sentimientos me lo dicen. No, no lo soy. No, tú lo eres. Olvídalo, piensa lo que quieras. Los dos caminaron y conversaron. Por cierto, me llamo Mobius, ¿y tú? Me llamo Aponia. Aponia te condujo a su escondite y allí conociste a los niños sin hogar. En general, eran más jóvenes que Aponia, no solo delgados sino también sin ropa decente, y varios de ellos estaban enfermos. Hablaste brevemente con Aponia y, luego, tras su insistencia, lograste atender con éxito a varias personas, incluida ella misma, y también les llevaste algo de comida. En los días siguientes, guiaste a estos niños para evitar que desarrollaran problemas psicológicos. Al mismo tiempo, buscaste en la calle Crepúsculo un orfanato que pudiera albergar a estos niños, pero no encontraste ninguno. Así pues, usaste tu propio dinero para construir un orfanato donde acoger a estos niños y contrataste a personas de confianza para que los cuidaran. Por ello, Aponia y los demás te estaban inmensamente agradecidos, y, sumado a tu exquisita apariencia, te tomaron aún más cariño. Un grupo de niños solía rodearte. Además, tratabas a estos niños como a tus propios hermanos menores, yendo a pasar tiempo con ellos después del trabajo cuando tenías tiempo libre. Al ver a Aponia, ahora limpia y vestida con ropa nueva, Mobius no pudo evitar pensar en cierta chica que se estaba desarrollando al otro lado del mundo. Mi querido Mobius, perdonarías a tu hermano, ¿verdad? Todas sois mis imoutos, no favoreceré a ninguna sobre las demás. Determinate.jpg. De hecho, para personas como usted, que realizan investigaciones de la más alta confidencialidad, no existe el concepto de descanso. Solo hay trabajo más allá de las necesidades básicas como comer, beber y dormir. Todo el equipo trabaja día y noche, superando continuamente las dificultades. Pero también sabes que los humanos no están hechos de hierro. Este es un estudio a largo plazo. Ya sea un suero especial que pueda resistir la enfermedad Onkai o la fusión exitosa de factores humanos y de bestia Onkai, ambos implican el concepto de Onkai. Al menos en el campo biológico actual, es difícil que logres algún avance significativo. Por lo tanto, no tenías mucho tiempo para dedicar a los niños. Después de resolver sus problemas, te volviste a dedicar por completo a la investigación. Tras un tiempo, te enteraste del brote del primer gran Onkai. Aunque nadie sabía con exactitud qué había ocurrido, las trágicas consecuencias del brote del Onkai fueron suficientes para llamar la atención de algunas personas. El tiempo se acaba. Todos habéis visto la reciente tragedia en Berlín. Si no logramos un avance, el estado actual de Berlín será el futuro de nuestro mundo. Por aquellos a quienes queremos, por el mundo en que vivimos, por todos. Es hora de dejar atrás los rencores. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas. Te resultaba difícil volver a contactar con el hombre enmascarado. Inconscientemente, siempre habías presentido que algo malo iba a ocurrir, tal vez, tu existencia ya había sido descubierta. 85. Capítulo 85. El mundo pertenece al colapso. ¿No se encontraron supervivientes en Berlín? Para simplificar, traté a Berlín como si fuera Vostok 51. Así es, Elysia, eres berlinesa. En una base que no era muy grande, una mujer de pelo verde que vestía una bata de laboratorio miró a la persona que tenía delante y preguntó. Sí, no hay supervivientes. La mujer pelirroja dejó la gran espada que tenía en la mano. Ahora que estaba de vuelta en la base, no necesitaba llevar su arma consigo en todo momento. ¿Dijo algo Lee? No. La mujer de cabello verde negó con la cabeza, sacó un frasco de suero y se lo entregó. Esto es lo que Lee me pidió que te diera. Comprueba si hay algo inusual en tu cuerpo. Si lo hay, úsalo. Me voy ahora. TSK, sabía que tenía que hacer una investigación y aún así me hizo venir.
La próxima vez, si no me da más fondos, a ver si no lo apuñalo. Y Neko, que estaba de pie detrás de ella, miraba fijamente al frente, indicando que no había oído nada. Miró el suero anti-energía Honkai que tenía en la mano, su expresión era compleja y finalmente lo guardó con un suspiro. Por otro lado, Mobius regresó a su laboratorio bajo las miradas aterrorizadas de la multitud y luego gritó: «Bianca, es hora de trabajar». «Ya voy, ya voy». Una mujer de cabello blanco, de la misma edad que Mobius y de figura curvilínea, se acercó. Se trataba de Bianca, la madre de Griseo, uno de los 13 cazadores de llamas originales, esposa de Kevin y ahora asistente de Mobius. En cuanto llegó, vio a Mobius rechinando los dientes y no pudo evitar sonreír. ¿No ibas a ver a Himeko? ¿Por qué estás tan enfadada otra vez? Ese tipo fue quien me envió esta vez. Perdiendo mi valioso tiempo en un asunto tan trivial. Ni se le ocurra volver a pedirme ayuda sin darme millones en financiación. Dijo Mobius indignada, con el pecho agitado. En ese momento, su aspecto era muy diferente al de cuando era niña. No solo tenía una apariencia madura, sino que también era voluptuosa y esbelta. Sin embargo, aprecia a esta encantadora serpiente ahora mismo, porque pronto volverá a ser esa linda serpiente pequeña. Ahora que lo pienso, este cambio estaba relacionado tanto con sus genes como con su crecimiento a lo largo de estos años. Su primera reacción al enterarse del accidente aéreo de Mobius fue de incredulidad. Incluso si fuera cierto, se negaba a creerlo. Así pues, tras investigar la vigilancia, los registros de vuelo, etc., confirmó que realmente se había estrellado y solo entonces aceptó este hecho. Sin embargo, creer no significaba aceptarlo. En su corazón, una semilla fue plantada silenciosamente. Al instante siguiente, soltó una risa burlona. ¿Esto es vida? Es demasiado frágil. Una enfermedad, un accidente, un desastre natural. Cualquiera de ellos podría arrebatar una vida plena y separarlos para siempre. Ella quería cambiarlo. Ella quería encontrar una manera para que la humanidad evolucionara. Ella quería perseguir Infinity. Dado que la vida es tan frágil, ella, Mobius, haría que la humanidad evolucionara hasta el punto en que pudieran resistir estas cosas. Mobius era capaz de curar algunas enfermedades terminales en su adolescencia, así que ¿por qué no iba a tener ella, como su hermana menor, esa misma capacidad? Así que estudió con ahínco, confiando en su propia capacidad para completar rápidamente los conocimientos de primaria, secundaria y bachillerato, saltándose cursos constantemente, hasta que finalmente logró ingresar en una universidad prestigiosa. Luego eligió el campo de la biología y pronto obtuvo un doctorado con excelentes calificaciones, convirtiéndose en una figura de renombre mundial. Durante este periodo, ella recibía una suma considerable de dinero cada año. Tras una investigación más exhaustiva, descubrió que Mobius se lo había preparado antes de marcharse. Esto hizo que su determinación interior para tomar una decisión se reafirmara aún más. Más tarde, la invitaron a unirse a una organización para estudiar juntos algo llamado Honkai, convirtiéndose en una de sus miembros fundadoras. La persona que la invitó era un hombre de Shenzhou llamado Lee, que llevaba una máscara todos los días. Nadie sabía lo que ocultaba. Tras comprender verdaderamente a Honkai, sintió que se le abría un mundo nuevo. Junto con un artículo que había leído previamente sobre el espacio imaginario y la energía imaginaria, comenzó a obsesionarse con ello. Fue precisamente por su locura que más tarde se convirtió en el diablo del que todos susurraban, provocando que innumerables personas le temieran. Poco después, debido a las repetidas erupciones menores de Honkai, la organización cambió su nombre a Cazadores de Llamas, convirtiéndose en una organización militar específicamente para manejar eventos Honkai. En ese momento, los altos mandos de los Cazadores de Llamas estaban allí para lidiar con el Honkai, y no había luchas internas ni conflictos de poder. Sin embargo, Lee, el fundador, estableció de inmediato una organización llamada Capullo Venenoso, cuyo propósito, según él, era reclutar malhechores para que cumplieran sus órdenes. Como era de esperar, algunas personas tuvieron objeciones, pero no importó. Ahora, la primera erupción Honkai había ocurrido, afectando a toda una ciudad a la vez. Si bien esto no era nada comparado con el mundo entero, algunos países tomaron medidas, e incluso los cazadores de llamas se vieron afectados en cierta medida. Sin embargo, daba igual, mientras no le afectara a ella, Mobius, estaba bien. ¿Y qué, quieres recortar mi financiación? Mobius, que estaba a punto de comenzar la investigación con Bianca, escuchó lo que dijo el hombre enmascarado que había irrumpido repentinamente en el laboratorio, y se enfureció tanto que le dolió el pecho.
Una cosa era no aumentarle la financiación, pero recortarla. Eso sí que era acoso. Así es, dicen que tu proyecto Mantis no es ético, así que no lo apoyan, dijo el hombre enmascarado con tono frívolo. Mobius incluso pudo imaginar el rostro sonriente que se escondía tras la máscara. Este grupo de hipócritas, ¿quién se creería esa excusa? Sí, pero créelo o no, tienes que hacerlo, Rioli. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por tu incompetencia. No parece haber ningún progreso, y eres mucho peor que tu hermano. HMPH, eso es fácil de decir para ti. Las dificultades que sufrimos los investigadores, Mobius reaccionó repentinamente, algo agitado. Espera, ¿cómo sabes de Mobius? ¿Sigue vivo? ¿Dónde está ahora? Mobius, cálmate. Al verla cada vez más agitada, como si estuviera a punto de agarrarlo por el cuello, Bianca intervino apresuradamente. Lo siento, ahora mismo no puedo calmarme en absoluto. Al verla así, los ojos sonrientes de la máscara del hombre brillaron con una luz intensa, y entonces dijo, el talento que demostró de joven era mucho mayor que el tuyo a la misma edad. Si no estuviera muerto, ¿crees que su progreso sería más rápido que el tuyo? Al oír esto, Mobius comprendió a qué se refería y se desilusionó al instante. Me emocioné para nada. Deberías esforzarte tú también. Tengo cosas que hacer, así que me voy primero. Tras decir esto, Lee se marchó directamente del lugar. Tras verlo desaparecer por completo de su vista, Bianca preguntó preocupada. Mobius, ¿estás bien? HMPH, no me emocioné porque escuché noticias sobre ese tipo. Bianca, ¿quién te preguntó eso? Olvídalo, sigue siendo tan terca como siempre. Estará bien. Después de otro período de tiempo, Dusk Street. En el interior de un laboratorio oculto, un grupo de investigadores rodeaba una mesa de operaciones, observando en silencio a un hombre tendido sobre ella. Poco después, el hombre abrió los ojos. Primero se miró el cuerpo y, al no encontrar nada inusual, apretó los puños 2 veces. Sintiendo una fuerza sin igual en su interior, sonrió y dijo, la cirugía fue todo un éxito. ¡Genial! Todos aplaudieron. Tras una larga investigación, finalmente se produjo el primer caso de cirugía sin efectos secundarios. No se alegren demasiado todavía. Vuelvan a medir los datos y observen si se produce alguna anomalía. Mobius, sentado en la mesa de operaciones, intervino. Así es, esta vez vino personalmente. El proyecto Mantis ya había tenido éxito, pero quienes se habían sometido a la cirugía previamente aún presentaban algunas secuelas, como frialdad corporal, bestialidad parcial, etc. Esta vez, se utilizó un método mejor para latentes todas esas secuelas, lo que permitió a los humanos adquirir poderosas habilidades directamente después de evolucionar. Era similar al factor Onkai que Mei y Mobius mejoraron juntos más tarde, pero su método podía garantizar el despertar del 100% de las habilidades. La fuerza, sin embargo, dependía del individuo. Mobius intentó levantar la pierna. Al descubrir que podía controlarla, sus ojos se iluminaron de inmediato. Luego intentó ponerse de pie, caminar y correr, y descubrió que podía hacerlo todo. Entonces los efectos negativos del talento pueden eliminarse mediante la adquisición. Después de tantos años, por fin podía vivir como una persona normal y no tenía que estar sentado en una silla de ruedas todo el día. Sus habilidades médicas le permitían usar la acupuntura para tratar enfermedades oculares, pero no para desbloquear los meridianos y devolverle la movilidad normal a sus piernas. Podía extirpar tumores mediante cirugía sin dejar secuelas, pero no podía tratar discapacidades congénitas. Era una lástima que, siendo sanador, no pudiera curarse a sí mismo. Ahora que sus piernas estaban restauradas, todo iba de maravilla. Con un cuerpo discapacitado pero una voluntad férrea, su fuerza de voluntad se vio limitada por su discapacidad física, pero aún así triunfó. Si hubiera estado sano y hubiera tenido una voluntad férrea, ¿por qué preocuparse por no alcanzar sus metas? Sin embargo, antes de que Mobius pudiera analizar los datos del cuerpo, se produjo un repentino alboroto desde el exterior. Está aquí. Dentro, están practicando artes malignas que violan los principios del cielo y carecen de humanidad. Debemos castigarlos y erradicar las artes malignas. Castígalos, elimina las artes malignas. Dios manda, obedeced la voluntad de Dios, el mundo pertenece a Onkai. Sigue la voluntad de Dios, el mundo pertenece a Onkai. En el año XX, tuvo lugar la segunda erupción de Onkai, con un impacto generalizado. Algunas personas insensatas, al enterarse de los milagros, fundaron en secreto una iglesia para adorar a Onkai y perturbar el orden social.
Durante su desarrollo, por razones desconocidas, se enteraron de lo que sucedía aquí. Organizaron y dirigieron a los creyentes de la iglesia para atacar el laboratorio. Lanzaron un ataque con armas obtenidas de fuentes desconocidas, con una fuerza arrolladora. Los soldados que te custodian resisten con desesperación, pero probablemente no podrán resistir hasta que lleguen los refuerzos. En ese momento, es muy probable que seas expulsado como un supuesto hereje. Tu premonición se ha hecho realidad. 86. Capítulo 86. Estudiar medicina no puede salvar a la humanidad. Rápido, diríjanse a la ruta de escape de emergencia. Probablemente no sepan nada de esto. Corran más rápido. Si no corremos ahora, será demasiado tarde. Los detendré. Usted ordenó a los investigadores presentes que evacuaran. Dado que los mantis que habían tenido éxito anteriormente eran todos asesinos despiadados, los envió a la organización de crisálidas de los cazadores de llamas después de la cirugía. Por lo tanto, no había una gran potencia de combate aquí, y no le preocupaban los ataques internos. En el primer momento de la mutación, contactaste con el hombre enmascarado Lee, pero incluso si movilizaba a las tropas más cercanas para que te ayudaran, llevaría tiempo. Te sentías algo impotente. Parecía que tenías que renunciar a esos datos ya preparados. Sin embargo, justo cuando estabas a punto de marcharte, se oyó una explosión y un grupo de personas rompió la línea de defensa e irrumpió en el lugar. Portaban armas de fuego reales y munición real, y al verte, inmediatamente te apuntaron con sus armas. En un instante, una lluvia de balas, fuego por todas partes. Reaccionaste con rapidez, confiando en las cualidades físicas de una mantis para esquivar y contraatacar continuamente. Sin embargo, esta vez te habías fusionado con el factor emperador Onkai, que solo mejoró tus habilidades físicas sin otorgarte poderes especiales, lo que te hizo muy débil. Tanto es así que, cuando te abriste paso a la fuerza desde el interior del Instituto de Investigación hasta el exterior, matando a la mayoría de los ignorantes creyentes de Onkai hasta que solo quedaron unos pocos, sentados en el suelo aterrorizados e incontinencia, te alcanzaron 3 balas. En ese momento, fuera del Instituto de Investigación reinaba un caos con innumerables cadáveres. Mobius, cubierto de sangre, avanzó paso a paso bajo la mirada temerosa y furiosa del líder con extrañas túnicas. Monstruo, ladrón del poder de las creaciones de Dios, Dios te castigará tarde o temprano. El enviado divino descenderá para castigarte. No podrás escapar. Incluso en estos tiempos, ¿sigues cantando sobre tu Dios? Eso solo destruirá al mundo entero, incluyéndote a ti. Mobius se acercó a él, observando al hombre que aún pensaba en el supuesto Dios incluso ante la muerte, con una expresión compleja en el rostro. ¿No es eso bueno? Este mundo es tan insoportable, podrido y asqueroso. Merece ser destruido por Dios. Tú, al segundo siguiente, una mano blandió repentinamente un bisturí sobre el cuello del hombre, salpicando sangre en el aire. Por muy hábil que sea la medicina, no puede salvar tus retorcidos pensamientos, dijo Mobius con indiferencia. No negaba que el mundo estuviera sucio, debido a la compleja existencia de los seres humanos. Pero este mundo también era hermoso, aunque esas bellezas eran difíciles de proteger. Estudió medicina no solo para ayudar a su hermana, sino también para ayudar a familias que sufrían. Lamentablemente, la medicina solo podía salvar a individuos, no a toda la humanidad. Antes de que llegara la ayuda, te marchaste al sanatorio que habías fundado. Al verte cubierto de sangre y percibir tu mal humor, Aponia, desconcertada, te abrazó torpemente, intentando consolarte. Su suave tacto te hizo divagar. La apartaste de inmediato y, tras mucho esfuerzo, le explicaste todo con claridad, pero Aponia seguía preocupada, diciendo que haría cualquier cosa por ti. Esto te dejó completamente indefenso. Aunque la habías criado así, ella estaba muy preocupada. La clave era que no podías discutir con ella, así que tenías que dejarla ayudarte. Sin embargo, como no querías que los niños te vieran así, los evitaste deliberadamente al regresar, y ahora no había nadie más cerca para ayudarte. Después de que Aponia comprara lo que habías pedido, te sacaste las balas del cuerpo delante de ella. La impactante escena hizo que a Aponia se le encogiera el corazón. Tras este incidente, permaneciste en el sanatorio, cuidando de Aponia y de los demás mientras recopilabas la información para la investigación en tu mente. Al 7º día, Lee vino a verte. Después de charlar un rato, se marchó directamente. Un mes después, volvió. Esta vez, se llevó los materiales que habías escrito y dejó un suero artificial contra la enfermedad de Onkai.
Debido a los frecuentes brotes de Honkai en los últimos años y a la creciente concentración de energía Honkai, Aponi había acogido a algunos niños que padecían la enfermedad de Honkai, y usted era el responsable de tratar a los pequeños. Por lo tanto, a este hogar de beneficencia también se le llamaba sanatorio. Durante este periodo, conociste a una chica muy interesante. Su comportamiento a veces se parecía al de un gato. No solo era muy flexible, sino que también era buena trepando. Pensaste que tenía potencial y quisiste tomarla como aprendiz, pero ella se negó, diciendo que no tenía talento. No insististe. Después de un tiempo juntas, se convirtió en tu pequeña asistente, encargada de recabar información en la calle Dusk. Pero esta niña era buena en todo, excepto en un mal hábito derivado de sus experiencias. Bofetada. 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 Wow, hermano Mobius, deja de golpear, me equivoqué. No volveré a robarte tus cosas. HMPH. Si no te pego, no te acordarás. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Y si te contagias por accidente? El rostro de Mobius permanecía inexpresivo mientras su mano derecha golpeaba una y otra vez. Con cada bofetada, la chica que yacía sobre su regazo gritaba. Finalmente, cuando consideró que ya era suficiente, Mobius la dejó ir. ¿Lo harías de nuevo?, preguntó, mirándola mientras ella permanecía de pie a un lado. No, hermano Mobius, perdóname. La niña se frotó las nalgas, que aún le dolían, suplicando. Sabía que Mobius tenía buenas intenciones, pero le dolía muchísimo. ¿Sabía él el daño que esas docenas de bofetadas le causaron a una niña pequeña como ella? Ella también quería cambiar, pero esa era su habilidad de supervivencia. No podía deshacerse de ella. Cada vez que veía algo novedoso, le picaban las manos, y la atraparon. Sí, la primera vez que se conocieron fue cuando ella estaba a punto de robar. En aquel entonces, no pudo escapar y pensó que todo estaba perdido. Inesperadamente, Mobius resultó ser sorprendentemente fácil de tratar. Bien, siempre y cuando no lo hagas, la expresión de Mobius se suavizó. Por suerte, no tocaste esos recipientes de cultivo. De lo contrario, habría sido un desperdicio. Había montado un laboratorio muy sencillo en el sanatorio, manteniendo siempre la puerta cerrada con llave para impedir la entrada de niños. No sabía cómo aquella niña había conseguido entrar, Pardo. Aquí. El cuerpo de Pardo Felice tembló. Planeo salir un tiempo. Recuerda no causar problemas y quédate en el sanatorio. ¿Eh? Pardo se inquietó de inmediato. Jefe Mobius, ¿cuánto tiempo estará ausente? No estoy seguro, Mobius negó levemente con la cabeza mientras hacía las maletas. Quizás mucho tiempo. ¿Qué? ¿Me echarás de menos? Él sonrió. Pardo se rascó la cabeza. Te echo mucho de menos, jefe. Como cocinas tan bien, cuando te vayas, no podremos disfrutar de tu comida. Como Mobius había cocinado él mismo en una ocasión, los niños, tras probar su comida, insistieron en que cocinara para ellos siempre. Pero él tenía que realizar una investigación, así que tuvo que prometer cocinar solo una vez por semana. Ahora que se marchaba, los niños sin duda lo echarían de menos, su cocina. ¿Solo echarás de menos mi cocina? No, jefe, usted también es muy bueno. Juega con nosotros y nos enseña conocimientos. Pardo agitó rápidamente las manos, no porque tuviera miedo de que la castigaran de nuevo, sino porque realmente no quería que se fuera. Gracias a Mobius, Pardo ya no tenía que esconderse en algún callejón olvidado, vivir en una caja de cartón rota, comer comida insípida y luchar por sobrevivir todo el día. Su vida actual era algo con lo que antes solo podía soñar. Criar gatos, jugar, salir a caminar de vez en cuando, una vida sumamente cómoda. No sabía cómo agradecerle al hermano Mobius. Vale, ya he hecho la maleta. Vámonos. Mobius le acarició la cabecita, parecida a la de un gato. Al cabo de un rato, te despediste de los niños del sanatorio de Dusk Street y abandonaste Dusk Street, comenzando así tu viaje. Te disfrazaste y colgaste la licencia médica que Lee te había ayudado a renovar. En cada ciudad por la que pasabas, atendías a sus habitantes. A lo largo del camino, cada ciudad conservaba rastros de tu visita, las personas a las que habías curado. En una ocasión, sabiendo que Eden daría un concierto en la siguiente ciudad por la que pasarías, también compraste una entrada con antelación para asistir. Y al pasar por cierta ciudad de Europa, conociste a una niña de cabello verde oscuro que tenía una discapacidad en ambas piernas. El director de un orfanato te llevó hasta ella.
La primera vez que la viste, estaba sentada en una silla de ruedas, contemplando el paisaje en el patio. Al verla de espaldas, sentiste como si vieras tu propio yo del pasado. ¿Quieres recuperar tu salud? Le preguntaste. Sí, pienso en ello todo el tiempo, respondió la niña. Quiero ver el mundo lleno de color, recorrerlo a pie, ir a donde quiera como un pájaro libre y no tener que soportar más las miradas extrañas de los demás. Pero, viste la tristeza en sus ojos. ¿Puedo echarle un vistazo?, dijiste. Luego, examinaste sus piernas y, tras un esfuerzo, la curaste. Al finalizar el tratamiento, la luz en los ojos de la niña se iluminó. Como una bebé, aprendió a caminar con tu ayuda y la del director. A medida que dominaba sus piernas, el brillo en sus ojos, que representaba su espíritu, se hizo más intenso. Finalmente, se independizó, saltando y corriendo como una niña. Justo cuando estabas a punto de irte, alguien te tiró de la ropa. ¿Me puedes decir tu nombre? La voz clara de la chica se escuchó detrás de ti. Puedes llamarme Kate. ¿Y tú? Me llamo Windy. Yo, ¿puedo viajar contigo? Las mejillas de la chica se sonrojaron, tartamudeando, como si se diera cuenta de que su petición era demasiado. Pensaste un momento y respondiste. Puedes, pero has considerado. Antes de que pudieras terminar, Windy se acercó alegremente a hablar con el director, lo que te pilló desprevenido. Luego, mientras ella hacía su equipaje, el director se acercó para pedirte que cuidaras de Windy durante el viaje y te dio algo de dinero. Tomaste el dinero destinado al futuro de Windy, devolviste el resto y abandonaste el orfanato con Windy, que estaba ansiosa por irse. En el camino, mientras observabas a la chica caminar a paso ligero delante de ti, siempre te asaltaba una duda. ¿Por qué confiaban tanto en ti? ¿Sería por tu reputación? No lograbas descifrarlo y finalmente lo atribuiste al omnipotente Onkai. Viajaste hacia el este. Justo cuando llegaste al lejano oriente y estabas a punto de dirigirte a la ciudad de Chamkong para echar un vistazo, casualmente, un gran Onkai entró en erupción allí. Viste cómo el cielo cambiaba rápidamente de azul a nubes oscuras y relámpagos, para luego volver a ser azul. Corriste hacia allí, ayudaste a mucha gente y luego buscaste un trozo de tierra virgen en el terreno devastado. Finalmente, llegaste a una tumba, depositaste un ramo de flores y continuaste tu camino. Pronto partiste de nuevo del lejano oriente, cruzaste Shenzhou, atravesaste Panamá y pusiste un pie en el continente americano. En el camino, viste muchos paisajes. Al ver la sonrisa radiante de Windy, no pudiste evitar sonreír también. Habías cambiado la ruta deliberadamente. Señor Kate, esa montaña es altísima. Está nevando. Señor Kate, está nevando, jeje, atrapa esta bola de nieve, espera, me rindo, me rindo. ¡Guau! Hay lobos. Ayúdeme, señor Kate. Al cabo de un tiempo, comenzasteis a navegar de regreso en barco. Sin embargo, tras medio día de navegación, se produjo un cambio repentino. Quizás debido a una inspección fallida, alguien comenzó a disparar en el barco. Al oír los primeros disparos, Mobius corrió hacia la habitación de Windy, quien casualmente se dirigía hacia él. Se encontraron en el pasillo. Justo en ese momento, viste que alguien detrás de Windy le apuntaba con una pistola. Tus pupilas se contrajeron. Sin pensarlo dos veces, apartaste a Windy por instinto. Bang. 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 Al instante siguiente, se oyeron 3 disparos. Desde la perspectiva de Windy, después de que Mobius la apartara, 3 flores de color rojo brillante florecieron en su cuerpo, en su pierna, abdomen y hombro. Se quedó paralizada. En un instante, la luz de sus ojos se apagó y se transformó en un brillo intenso, como el del viento, acompañada de una energía sin igual que brotaba de su interior. Todos a bordo del barco, buenos y malos, perdieron el conocimiento al mismo tiempo. Al instante siguiente, un violento vendaval surgió del interior del barco, destrozándolo por completo como si fuera de papel, expandiendo y arrasando la isla cercana, hasta formar finalmente un tornado marino. Viento permanecía suspendida en el aire, con su cabello verde oscuro ondeando al viento y una postura imponente, como una reina que domina la tempestad. Desafortunadamente, solo la indiferencia se reflejaba en sus ojos. Al segundo siguiente, voló hacia el puerto cercano arrastrada por el devastador huracán. Al cabo de un tiempo, en cierta costa, un hombre de pelo verde salió nadando del mar y desembarcó. Su expresión era fría, mientras observaba en silencio el cielo algo oscuro a lo lejos. Fuiste testigo del nacimiento del cuarto Erscher a tu lado, desencadenado por tu estimulación. Después, el barco se hundió y caíste al mar.
Tras soportar el dolor y nadar un rato, finalmente llegaste a la orilla. Permaneciste en silencio. Al cabo de un rato, pediste ayuda. Regresaste volando de vuelta a Europa. Tras decirle al director que Windy se quedaría en algún lugar para siempre, comenzaste a caminar de regreso a Dusk Street por una ruta poco transitada. Esta vez, en el camino justo antes de llegar a la calle Crepúsculo, te encontraste con una mujer llamada Ana. Tenía el cabello castaño, era elegante y amable. La habías conocido poco después de salir de Dusk Street. Hablaron mucho y congeniaron enseguida. Ella también te propuso viajar contigo entonces, pero te negaste. Ahora, al verla de nuevo, aturdido, sentiste como si el destino se estuviera burlando de ti. Ja, 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 ja. Mobius no pudo evitar reírse, una risa muy sarcástica, aunque no estaba claro de quién. En el brillante cielo estrellado, en un punto extremadamente distante de aquí, algún ser pareció oír su risa a través del vacío y le devolvió la risa con sarcasmo y una agudeza excepcional.